Muy buenas chicos. Sean muy bienvenidos a este canal. Espero que disfruten la novela. Por cierto, todos los créditos de la novela son enteramente para el autor. Capítulo 141. Conforme al arreglo. Ante tal crisis, Qiao-gun se pavoneó hacia adelante con una expresión fea. Si no defendió a su propia gente, sin duda perderá su respeto. Díaz. Suelte su arma inmediatamente. ¿Quieres empezar una guerra con nosotros antes de matar a los trolls? La respuesta de Díaz llegó en forma de palabras lentas pero claras, forzadas entre sus dientes. Dije, enterrar, tú, escupir, ahora. Qiao-gun lo refutó inflexiblemente. Entonces primero suéltalo. Cualquiera que tenga un arma apuntando a su garganta, no tendría las agallas para hacer otra cosa. Visite Freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Después de hablar, le lanzó a Gale una mirada que hizo que Gale se reclinara lentamente. Asustado, comenzó a buscar su saliva, mientras la mirada maliciosa de Díaz penetraba su espalda como una aguja. Hasta que Gale enterró obedientemente su saliva, Díaz retrajo su arma y salió corriendo a grandes zancadas. No había rastro de serenidad en el rostro de Díaz. Esa flema fue como una piedra que se estrelló y quebró su paz. Recuerdos ocultos y fragmentados comenzaron a flotar en su mente, provocando su mente. Díaz, recuerda, la oscuridad de la noche es 100 veces más peligrosa que el día en el bosque negro, pero, los beneficios, también son 100 veces más peligrosos. Cubierto de profundas arrugas, su líder Gosteve le aconsejó sinceramente. Noche similar, gente diferente. El viento susurraba contra sus oídos. El líder de la cara arrugada, Gosteve, levantó el dedo medio. El anillo en su dedo brillaba suavemente, 5 caracteres ZH222 grabados en él. Ese era el nombre del verdadero amor del líder, su fuente de motivación en este ámbito. Después de luchar a través de las aguas turbias durante medio día, Díaz se sintió extremadamente impaciente, pero aún así asintió con el corazón con seriedad. Sintió un ligero picor en la garganta, tosió y escupió una flema. En este momento, no tenía ni idea de lo que significaba esta saliva fresca para aquellos que cazaban en el bosque negro. 20 minutos más tarde. Díaz huía frenéticamente por el bosque negro, con la frente chorreando sangre. Todo su brazo derecho se estaba pudriendo lentamente dentro del tracto digestivo de un centauro salvaje y bárbaro. Bajo una persecución tan intensa, Díaz comenzó a sentir una fuerte náusea pero siguió corriendo. Luchando frenéticamente por una oportunidad de supervivencia. Al final, 2 piernas nunca podrían compararse con 4 piernas. Justo cuando el centauro bárbaro alcanzó a Díaz, una sombra alta salió disparada por un lado y tiró a la enorme bestia al suelo. Era un hombre humeante con profundas arrugas. Díaz no tenía pensamientos de detenerse, el miedo y la agonía habían torturado su mente para seguir huyendo. Al final, sobrevivió. A la luz del día, Díaz se armó de valor y regresó al lugar del incidente. Sin embargo, encontró una gran mancha de sangre, y en ella había un dedo con un anillo grabado con las palabras ZH222. Salvé su montón de vidas tontas. Díaz sacudió la cabeza violentamente, obligándose a volver a la realidad. Su divagación era suave, por lo que solo los pocos a su lado lo escucharon y uno de ellos era Cheyenne. Cheyenne suspiró débilmente, obviamente Díaz no era alguien con buenas habilidades de comunicación. Por lo tanto, tuvo que forzar su arma en Gale, si no, los resultados serían un mundo de diferencias y tratara de persuadir con palabras. En espera, estamos a punto de llegar. La voz de Qiao-gun resonó. En su mano izquierda, hubo un brillo amarillento repentinamente tenue, como si hubiera captado una señal. Los árboles delante estaban torcidos, luego se balanceó hacia la izquierda y hacia la derecha antes de arrancar sus raíces del suelo y abrir un camino. El camino terminaba con una pared, la pared también emitía un tenue brillo amarillento. Mirándolo, bajo el brillo peculiar del resplandor, las hojas circundantes reflejaron el brillo amarillento. El grupo formado temporalmente avanzó con cautela mientras las gotas de lluvia los perforaban como flechas heladas. Sacando fuerza del viento mientras perforaban sus cuellos, esta sensación de frío se extendió por todo el cuerpo desde el cuello. Aquellos concursantes que no estaban mentalmente preparados barrieron su entorno con miedo y temor. Qiao-gun, que lideraba el camino, avanzó gradualmente hacia la pared. Luego, su mano pasó directamente por alto, seguida de todo su ser desapareciendo en la pared. Su voz luego sonó.
Para evitar que otros lo descubran, Voldemort había consumido su magia para establecer una ilusión para sellar este lugar. Para que otros nunca descubran que los trolls de montaña residían aquí. Como alguien abrió el camino, los demás lo siguieron en consecuencia. Cuando llegó a Cheyenne, se sumergió de manera similar, solo para descubrir oscuridad seguida de un cambio completo en el escenario. Ambos lados estaban inundados con arbustos densos y duros que parecían paredes, obstruyendo los lados como la pared anterior a la que se enfrentaban. Un concursante intentó acercarse a él, extendiendo su mano para sondearlo, pero fue arrojado hacia atrás inmediatamente herido por las espinas que tenía dentro. Las espinas también contenían un veneno fuerte y concentrado, lo que provocó que se derrumbara en el suelo y solo despertara después de que Qiao Gun le inyectara varias dosis. Alguien trató de abrir un camino, pero en lugar de atravesar los arbustos, las pequeñas espinas se dispersaron por el impacto. Afortunadamente, el portador de la espada estaba preparado, e inmediatamente lo esquivó. Si no, definitivamente sería necesario desperdiciar otra ronda de medicamentos. Después de la serie de eventos alarmantes, nadie se atrevió a acercarse más. Después de realizar cuidadosas investigaciones, decidieron evitar estos arbustos densos y peligrosos, optando por otra ruta desafiante y serpenteante. En este denso bosque obviamente no había camino, los concursantes tuvieron que abrirse camino por sí mismos. Este fue el terreno desfavorable con el que lucharon los concursantes durante casi media hora antes de que Qiao Gun se detuviera repentinamente. Bajó la voz. Hay un hedor en el aire, deberíamos haber llegado. En este momento, la lluvia seguía cayendo, mientras limpiaba las hojas del árbol, revelando un brillo refrescante. Según la lógica, en el bosque en tales circunstancias, el aire debería ser relativamente fresco. Pero si uno se fija con atención, podrían percibir un olor único. Un grupo de personas avanzó sigilosamente un poco y de repente descubrió un amplio claro más adelante. Más adelante en la jungla, sorprendentemente apareció un camino que no era muy angosto. Después de ver este camino, Qiao Gun se detuvo de inmediato y el resto construyó inmediatamente un campamento temporal aquí. 3 miembros con una agilidad adecuadamente alta de la secta simbiosis se dispersaron para investigar, después de una hora, regresaron con sus informes. Toda el área cerca de esta ubicación se proyectó en una imagen 3D de la huella de pesadilla de Qiao Gun. Esta región, aparte de la entrada mágica por la que entraron anteriormente, estaba completamente sellada por esos imponentes arbustos con intensas espinas anestésicas. Esos arbustos probablemente deberían crearse con magia oscura, era una pantalla protectora natural que evitaba que los trolls de montaña escaparan. Esos arbustos se entrelazaron naturalmente, formando un enorme círculo sellando el lugar. En medio de esta área acordonada había un riachuelo de un río. Este río originalmente fluía debajo de la superficie, pero el lecho del río aquí estaba ligeramente elevado y, por lo tanto, lo impulsó hacia la superficie. Fluyó a nivel de la superficie durante aproximadamente 2 kilómetros antes de regresar bajo tierra. Siguiendo un camino fangoso que acababan de descubrir hacia el oeste, llegarían a la orilla del río. Allí había una clara destrucción de la vegetación, y la orilla del río contenía distintas huellas masivas de los trolls de montaña. Obviamente, los trolls de montaña normalmente cazaban para comer dentro del río. El lado este de camino fangoso conducía a una cueva de tierra que los trolls de montaña excavaron previamente. Por temor a ser descubiertos, los exploradores no se atrevieron a acercarse a la cueva, sino que se retiraron después de confirmar su existencia. El entorno no era muy diferente de sus planes, la única diferencia era que la lluvia había hecho que el camino estuviera resbaladizo. Esto afectó la velocidad de carrera. Pero Qiao Gun trató de consolar a Cheyenne, aunque la lluvia fácilmente podría provocar accidentes, los trolls de montaña se verían afectados de manera similar. Además, la lluvia ocultaría su olor. También podrían comenzar a excavar más cerca de la cueva, lo que le dio un poco más de seguridad a Cheyenne. ¿Por qué no instalamos la trampa en los arbustos malditos? Díaz preguntó de repente. Qiao Gun se encogió de hombros con impotencia. Ya he considerado esta posibilidad, pero esto significaría que Seaman tendría que correr 300 metros más. Más importante aún, estos arbustos venenosos fueron creados especialmente por Voldemort para esas criaturas. Probablemente se hayan encontrado con la letalidad de eso, y se darían la vuelta y huirían una vez que se acercaran a esos arbustos. Díaz reanudó su silencio. Después de eso, todo lo relacionado con la excavación del pozo estuvo a cargo de la secta simbiosis.
Díaz parecía ser ampliamente incompatible con ellos, ya que se escapó solo para encontrar un lugar para esconderse y al mismo tiempo planeaba su ruta de retirada. Debido a la inclinación de todos hacia la fuerza, incluso la velocidad de excavación fue extremadamente rápida. Ni siquiera una hora después, se había excavado una trampa gigantesca. El pozo tenía la forma de una vasija de barro y estaba increíblemente camuflado. La secta Simbiosis, naturalmente, tenía un experto en ocultamiento y camuflaje. Sheyan podía correr a través de la cubierta de ocultación sobre el pozo sin caerse, pero una vez que el troll de la montaña pisaba, la trampa se activaba de inmediato. Capítulo 142. Aterrador troll de montaña. De repente, un rugido atronador retumbó desde la dirección de la cueva del troll de montaña, sonaba como un tigre que tenía una máscara sobre su rostro pero aún estaba haciendo todo lo posible para aullar. Inmediatamente, todos se tensaron y los latidos de su corazón se aceleraron. Conteniendo la respiración de manera uniforme, escucharon atentamente el sonido de la distancia. Pero después de ese rugido bestial y atronador, nada más lo siguió. Solo se escuchaba el chapoteo de la lluvia contra las hojas de los árboles. Después de un tiempo, un concursante investigador regresó. Su rostro estaba pálido y su cuerpo cubierto de lodo. Su rostro fue cortado torpemente por la rama de un árbol, y se veía extremadamente nervioso y terrible. Después de jadear por un momento, recuperó el aliento. Según su informe, se confirmó que los trolls de montaña residían en una cueva en el este. Este concursante solo tenía una gran agilidad, pero no estaba entrenado especialmente en reconocimiento. Por lo tanto, cuando se acercó, fue descubierto por el troll de la montaña que provocó ese rugido furioso. Este rugido destruyó su coraje, conocía los peligros de enfrentarse solo a un troll de montaña. Asustado, huyó de inmediato y solo se relajó cuando confirmó que el troll de la montaña no lo persiguió. Después de escuchar el informe de este concursante, Qiao-gun frunció el ceño. Este acontecimiento reciente indicó que el rango de vigilancia del troll de la montaña estaba bastante lejos y, sin embargo, no estaba dispuesto a salir y perseguirlo. Esto significaba que el cebo, Seaman, tenía que acercarse mucho al troll de la montaña para atraerlo y darle caza. Esto, sin duda, aumentó el nivel de riesgo del cebo. Obviamente, Qiao-gun no sería un buen samaritano y no estaría preocupado por la vida de Sheyan. Desde el principio no consideró que este Seaman pudiera siquiera sobrevivir. Su única preocupación era que Sheyan muriera incluso antes de mostrar su utilidad al atraer al troll de la montaña a la distancia mínima. Entonces eso significaría que la secta Simbiosis tendría que sacrificar uno de los suyos. Si esto conducía al fracaso y las reacciones en cadena posteriores, Qiao-gun estaría en una guerra fría. Sus cejas se juntaron. En la actualidad, se podría decir que todo estaba listo, todo lo que necesitaban era un viento del este, modismo chino. Solo faltaba un elemento crucial. Qiao-gun se hundió en pensamientos profundos, la falta de contingencias en escenarios urgentes era una habilidad que le faltaba. Frunció el ceño y reflexionó un momento, pero se rindió y caminó hacia Sheyan para preparar la ejecución del plan. En su corazón, ya estaba seguro de que este marinero era un hombre muerto, y que debería arreglar a alguien para tomar su lugar. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. En una situación tan vil, estaría mintiendo si Sheyan no estuviera un poco nervioso. Pero su preparación psicológica siempre fue excelente, además, ya había pasado por un análisis sereno de la trama. Considerando varias contingencias, así procedió en silencio. Debido a que todos en la secta Simbiosis se sorprendieron por la aterradora declaración de poder del troll de la montaña, nadie notó la compostura de Sheyan. Solo Díaz observó la figura de Sheyan que se iba, sus ojos formaron un brillo sospechoso. La lluvia siguió cayendo, Sheyan siguió el camino fangoso. Sus pasos eran firmes y uniformes, dejando una huella firme e igual por donde caminaba. Aprovechó esta serenidad para regular su respiración, haciendo todo lo posible para alcanzar el estado óptimo tanto física como mentalmente. Aunque tenía confianza en sí mismo, un león también haría todo lo posible para capturar un conejo. ¿Qué más contra esta criatura legendaria del mundo mágico de Harry Potter, un troll de montaña? Sheyan repasó sus planes personales nuevamente en su mente y luego continuó su camino. Dentro de esta mitad del valle sellado, la única criatura activa de gran tamaño es el troll de montaña. Sin duda, la ruta que Sheyan estaba usando es exactamente la misma que usa el troll de la montaña para cazar peces, lo que hace que el terreno sea muy inconveniente debido a los enormes baches.
Se podía ver una huella del tamaño de una palangana por todas partes. Sheyan giró con el parran que trajo para despejar el camino, no siguió completamente el camino formado por el troll de la montaña. En cambio, mientras caminaba por el costado, estableció ciertos arreglos que causaron que su velocidad de movimiento fuera bastante lenta. Cuando llegó a la cueva, tardó más de media hora. Cuando ni siquiera estaba cerca de la guarida del troll, Sheyan ya podía oler un hedor inexplicable. Este hedor estaba cerca de un pescado podrido que estaba expuesto al sol. El troll de la montaña obviamente no era una criatura higiénica, además de su estilo de vida dentro de esta región cerrada, sintiendo los peces diariamente, no era de extrañar el olor a pescado sucio. Sheyan respiró hondo varias veces para permitir que sus sentidos se acostumbraran al hedor. Luego continuó acercándose poco a poco a la entrada de la cueva, observando lentamente cualquier movimiento. En cuanto al plan que formuló la secta Simbiosis, cierto, Sheyan lo había dejado en el fondo de su mente durante mucho tiempo. Actualmente, la lluvia se había vuelto más fuerte, esos imbéciles impacientes de la secta de la Simbiosis se habrían vuelto ansiosos por la espera. Sin embargo, a Sheyan no le importó dejarlos esperar un poco más. Tomando prestada la cubierta de la lluvia torrencial, Sheyan se acercó gradualmente. Dentro de la guarida, había una débil fosforescencia, por lo que vagamente pudo captar el contorno de esa enorme y brutal bestia. Afortunadamente, por información exterior, el troll de la montaña fue aclamado por su fuerza diabólica. Con respecto a la percepción perceptiva, la inteligencia, el espíritu, probablemente estuvo cerca de cero. Por lo tanto, Sheyan activó cuidadosamente su habilidad de percepción. Activaste Insight en esa criatura legendaria, troll de montaña. Evaluación. Su distancia entre el objetivo es demasiado grande, su fuerza de comprensión se debilita comparativamente. Falló la adquisición de la información del objetivo, se dedujeron los puntos de utilidad. Sheyan se encogió de hombros con impotencia. Era la primera vez que su capacidad de intuición fallaba. Afortunadamente, después de la inversión de Qiao-gun, sus puntos de utilidad actuales disponibles eran relativamente abundantes. Por lo tanto, no estaba dispuesto a arriesgarse a acercarse, sino que continuó activando la percepción desde donde estaba. Después de numerosos intentos fallidos, finalmente lo logró. Troll de montaña femenino, criatura legendaria de rango junior, altura 13 pies 2 pulgadas, peso 583 kilogramos, fuerza 35 puntos, agilidad 8 puntos, físico 18 puntos, detección perceptiva 1 punto, encanto 1 punto, inteligencia 1 punto, espíritu 1 punto, combate cuerpo a cuerpo básico LVL 7. Atributo específico. Habilidad de criatura legendaria de rango junior. Piel de la tierra LVL 2. 5500 HP adicionales. Habilidad especial del troll de montaña. Catástrofe de desarraigo. Esta enorme bestia ocasionalmente arranca los árboles circundantes como arma. Aumentando su poder de ataque en un 135%, su rango de ataque en un 100%. La habilidad requiere de 5 a 10 segundos de tiempo de lanzamiento, cuando el troll de la montaña se está desarraigando, recibirá un 200% más de daño. Debido a que el arranque consume mucha energía, normalmente después de arrancar un árbol, descansará al menos 5 minutos antes de arrancar el siguiente. Habilidad especial del troll de montaña. Retos of Slaying. Cuando un troll de montaña se enfada, arrojará el árbol que tiene en la mano y causará daños en el AOE, área de efecto. Valor de daño igual, fuerza del troll de montaña, fuerza de la víctima, x2, más 20 puntos de daño fijos. Efecto de habilidad secundaria. Knockdown. Los enemigos dentro de un radio de 5 metros del objetivo del árbol serán derribados durante 5 segundos. Durante esta duración, no puede moverse, atacar o lanzar habilidades. Habilidad especial del troll de montaña. Pútrido. Los sucios hábitos de vida del troll de la montaña dan como resultado una capa de hedor que lo cubre, lo que hace que los enemigos de combate cuerpo a cuerpo se vean afectados por este hedor. Precisión reducida en un 10%. Habilidad especial del troll de montaña. Jonrón original. Girando su cuerpo 360 grados antes de dar un golpe aterrador, causando un daño inmenso y un efecto de explosión. Distinta acción de lanzamiento antes de usar la habilidad. Después de usarla, el troll de la montaña no podrá mantener su estabilidad y perderá la capacidad de ataque durante 5 segundos. Habilidad especial del troll de montaña. Fisura cardíaca.
lanzando un rugido furioso, infligiendo a los enemigos dentro de un radio de 15 metros un daño físico X1, 5, y reduciendo la velocidad de movimiento en un 70%. Duración. El físico del troll de la montaña menos el físico de la víctima. Si el físico de la víctima es más alto que el troll de la montaña, solo recibirá daño, y no el beneficio negativo. Por ejemplo, si el físico de Qiao-gun es de 12 puntos, entonces la duración será de 18, 12 igual 6 segundos. Habilidad especial individual. Aunque Shellan había previsto que la criatura legendaria, el troll de la montaña, sería extremadamente poderosa, nunca esperó que las variables llegaran a este punto. 18 puntos de físico dan como resultado 9 puntos de defensa, eso no se considera alto pero puede absorber al menos un cuarto del daño. Además, esa habilidad de criatura legendaria de piel de tierra LVL2, eleva instantáneamente su HP a 5680 puntos. Cuando Shellan vio estos números, una emoción desesperada llenó su corazón. Sin embargo, cuando Shellan revisó cuidadosamente los atributos de esta bestia legendaria una vez más, encontró sus defectos. Esos fueron los 8 puntos de agilidad. Además, no tenía ninguna habilidad relacionada como el juego de pies básico. Explotando esta deficiencia en la velocidad, el competidor de combate de largo alcance definitivamente tendría la oportunidad de derrotarlo. Por supuesto, si este troll de montaña fue derrotado tan fácilmente, entonces no sería aclamado como una criatura legendaria. Su habilidad de lanzamiento, Threat of Slaying y su rugido, Cardiac Fissure se usó especialmente para lidiar con los contendientes de combate de largo alcance. La amenaza del lanzamiento del árbol asesino se puede ver en un concursante de físico de 10 puntos, según los cálculos, recibiría 70 puntos de daño. Pero esta habilidad no es solo un daño AOE, sino que además resulta en una aterradora duración de 5 segundos de derribo. En 5 segundos, incluso si el troll de la montaña fuera lento, podría cerrar la brecha entre el competidor derribado en 15 metros. A continuación, el aterrador rugido. Fisura cardíaca, aunque su daño podría considerarse secundario, la disminución del 70% de la velocidad de movimiento es una pesadilla. Para un combatiente de largo alcance que depende en gran medida de la agilidad y la percepción perceptiva, la aterradora disminución de la velocidad de movimiento no debería durar más de 8 segundos. Pero dentro de este periodo de tiempo es suficiente para que el troll de la montaña los destroce en 1000 pedazos. Además, podría garantizarse que su cadáver no se salvaría ya que el troll de la montaña probablemente se había cansado de su dieta de base de pescado. Capítulo 143. Después de familiarizarse cuidadosamente con el informe, comenzó a prepararse para atraer a esta bestia de la montaña a la trampa. Por supuesto que no escucharía tontamente al grupo de idiotas de la secta Simbiosis. Querían que llevara directamente el cadáver del venado, todavía chorreando sangre, y lo blandiera en la entrada de la cueva. Eso fue como quitarse la vida como una broma. En cambio, en su posición oculta, cortó el venado en 4 porciones y lo mantuvo en su huella de pesadilla. Luego, colocó el primer grupo de carne a unos 300 metros de la guarida del troll de montaña. Shellan inspeccionó cualquier movimiento, pero confirmó que el troll de la montaña no había descubierto este trozo de carne. Luego siguió avanzando, colocándolo a 150 metros de distancia. Todavía no había movimientos. Shellan respiró hondo, apretando los dientes se obligó a alejarse a 75 metros. Esperando por un breve momento, se escuchó un gemido indistinto desde dentro de la guarida del troll de la montaña. Sin embargo, el troll volvió a dormirse. Parece que esto ya debería estar acercándose al punto crítico. Luego, Shellan colocó ordenadamente las porciones cortadas del cadáver del venado en la ruta, cada una con 50 metros entre ellas y la más alejada a 200 metros de la guarida. El siguiente fue de 150 metros, y después de eso 100 metros. Después de eso, Shellan se paró en la marca crítica de 75 metros y arrojó la última porción de carne de venado hacia la guarida. En la actualidad, su fuerza era de 13 puntos, cerca de 3 veces la de una persona promedio. Este trozo de carne voló al menos a 30 metros de distancia, lo que provocó que las gordas fosas nasales del troll de la montaña se contrajeran violentamente. Entonces saltó instantáneamente de su dulce sueño. De su garganta, lanzó un rugido profundo e insaciable, sacando torpemente su enorme cuerpo y salió a grandes zancadas. Visite Free.com para una mejor experiencia de usuario. Muy naturalmente, el troll de la montaña descubrió ese dulce trozo de carne.
Lo recogió con avidez, ignorando el barro que goteaba mientras lo engullía con enormes mordiscos. La sangre y el agua fangosa brotaron de la boca del troll de la montaña, con un aspecto extremadamente siniestro. El apetito del troll de la montaña era impactante, este trozo de carne pesaba al menos 10 kilogramos pero apenas lo suficiente para llenar el espacio entre sus dientes. Después de terminar, el troll estaba muy animado, su letargo se había desvanecido y sus fosas nasales se encendieron con codicia. Luego encontró el otro trozo de carne a 50 metros de distancia, e inmediatamente avanzó a grandes zancadas. Cuando el troll de montaña encontró el cuarto trozo de ciervo, Cheyenne ya se había retirado, con 200 metros de distancia de seguridad. Por supuesto, no era que no considerara directamente dividir al ciervo en pedazos para traer al troll de vuelta a la trampa. Pero de esta manera, los trozos de carne serían demasiado pequeños y no podrían satisfacer al troll de la montaña. Por lo tanto, cazar ciervos sería en vano. Tal vez capturar más comida para usarla como cebo sería una buena idea, pero lamentablemente cerca estaba el hábitat del centauro. Estas criaturas semihumanas, veloces como el viento, tenían la costumbre de cazar animales grandes. Dentro del bosque prohibido, la mayoría de los animales grandes ya habían sido cazados por completo, incluso los animales pequeños como los conejos eran escasos. Por lo tanto, Cheyenne y los concursantes no tenían forma de cazar ningún animal cercano, incluso el venado fue encontrado en un lugar lejano por los esfuerzos del líder de la secta Simbiosis. Cuando la última pieza del lamentable ciervo desapareció en la boca del troll, Cheyenne respiró hondo y perforó su propio zapato con 5 pequeñas agujas. Esta forma de dañarse a sí mismo fue para activar la habilidad del ancla fósil de obsidiana, para elevar su condición al óptimo. Luego salió de detrás de un gran árbol y finalmente se encontró cara a cara con esta enorme, sucia y poderosa bestia. Una vez que se enfrentó a este troll, una furiosa sensación de peligro se disparó dentro de su corazón, que obviamente era el mecanismo de advertencia de sus 14 puntos de percepción perceptiva. Sin embargo, sus ojos se enfocaron al frente, calmando su corazón mientras se deshacía de todas las distracciones. La introducción de un manjar fresco hizo que el troll de la montaña gritara de alegría. Sin dudarlo, Cheyenne se volvió para huir. Aunque la crisis era inminente, Cheyenne podía sentir que lo invadía una extraña sensación, como si le inyectaran un estimulante. Era una sensación agradable y cálida, y sus pensamientos eran excepcionalmente claros. Así que su reacción ante este inmenso peligro fue una forma de intensa conquista por la victoria. Esto no tenía conexión con la capacidad individual, sino que estaba determinado por el carácter y la fortaleza de una persona. Por eso, en el mundo actual, se realizarían mucho mejor bajo estrés. Cuanto más fuertes eran sus rivales, o más grande era la presión de la ocasión, mejor mostraban sus talentos naturales. La lluvia permaneció fría como el hielo. Pero bajo la lluvia, Cheyenne arrojó un objeto redondo, negro y humeante, del tamaño de una naranja, detrás de él. Era una granada. Fue aclamada como la pesadilla de la infantería, la granada de fragmentos SG-3. La granada voló a través de 20 metros y aterrizó en el medio, casualmente entre las ásperas piernas del troll de montaña. El enorme troll estaba confundido. Recogió la granada con curiosidad y la colocó frente a su cara. Auge. El rugido agonizante del troll de la montaña resonó por todo el bosque, sacudiendo las hojas para que cayeran al suelo. Esa granada explotó en sus ojos, miles de pedazos de metralla perforaron su cabeza causando heridas incomparablemente salvajes. La sangre de color azul claro brotó agresivamente, lo que provocó que este troll de montaña se agarrara a la cabeza mientras giraba. Después de un momento, finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban llenos de extrema intención asesina. Apuntando a Cheyenne que huía, comenzó a perseguirlo frenéticamente. Cheyenne convocó toda su fuerza para correr, pero para su horror, la brecha entre él y el troll de la montaña se estaba acortando desesperadamente. Su velocidad actual se compone principalmente de 3 factores. Primero fueron sus 10 puntos de agilidad, esta era su principal fuerza motriz. El segundo fue el bono de 28% de velocidad del Vodka sin fin. El tercero fue el bono de su juego de pies básico LVL4. Básicamente, la velocidad actual de Cheyenne debería ser de aproximadamente 15 puntos de agilidad. Era casi el doble de la agilidad 8 del troll de montaña. Pero, ¿por qué no fue capaz de dejar atrás a este monstruo? Después de una rápida y cuidadosa observación, Cheyenne entendió. Fue por la lluvia torrencial.
La ruta previamente formada por los pasos del Troll de la montaña estaba originalmente embarrada y resbaladiza. Mientras Shellan corría, ocasionalmente resbalaba y caía. Su velocidad de movimiento se había desplomado respectivamente en al menos un tercio. Cuando el Troll de la montaña pisoteaba con sus anchos pies desnudos, salpicando barro por todas partes, se hundiría en el suelo por lo menos un pie dándole mayor estabilidad. Además del mayor alcance de sus largas piernas, cada paso era similar a los 3 pasos de Shellan. Por eso el Troll de montaña tenía una velocidad de movimiento superior. Citando un ejemplo sencillo. Si Shellan fuera a correr 100 metros, necesitaría 100 pasos. Cada paso tenía una probabilidad de 1/10 de resbalar, lo que reduciría su velocidad. Eso significaba que en 100 metros, Shellan pudo haber resbalado 10 veces. Sin embargo, este Troll de montaña solo necesita 30 pasos para conquistar 100 metros. Además, sus pies anchos aseguraban una mejor estabilidad. Solo tenía una probabilidad de 1/20 de resbalar en cada paso. Así, por cada 100 metros, simplemente resbalaría una vez. En tales circunstancias, perseguirlo era algo de esperar. Esto también mostró la importancia de la habilidad adicional básica de juego de pies LVL4 terreno desfavorable, desiertos, pantanos, que evitará la disminución del 33% en la velocidad de movimiento. A medida que los sonidos de golpes de la parte de atrás se hicieron gradualmente más fuertes, la tierra también comenzó a temblar ligeramente. Aunque Shellan no miró hacia atrás, un intenso olor penetró en su nariz indicando que el Troll de la montaña se acercaba rápidamente poco a poco. Afortunadamente, los pequeños arreglos que Shellan hizo en el camino fueron beneficiosos. Se volvió bruscamente, divergiendo inesperadamente en la espesa vegetación a un lado. La vegetación circundante no eran esos enormes arbustos con toxinas venenosas, pero también creció extremadamente densa y apretada. Si alguien quisiera pasar, definitivamente tendría que abrir un camino. Pero el Troll de la montaña poseía una fuerza tan aterradora y una piel gruesa que podía cargar directamente sin miedo y la vegetación sería impotente contra él. Por lo tanto, el método de Shellan de desviarse de la ruta principal, en circunstancias normales, sería buscar la muerte. Sin embargo, Shellan ya había preparado una trampa. Una vez que se lanzó a los arbustos cercanos, sus piernas ligeramente dobladas y pisoteadas con fuerza. El barro debajo de sus pies salpicó, mientras tomaba prestada la fuerza para saltar. Un destello frío apareció en sus manos, mientras usaba una daga ordinaria para cortar una enredadera atada que había atado previamente. Usando la enredadera, giró 10 metros sobre un atajo como un orangután, finalmente se soltó con un salto mortal y aterrizó de nuevo en la ruta principal. Pero en un momento, Shellan logró alejarse un poco del Troll de la montaña, finalmente pudo recuperar el aliento. Después de que Shellan repitiera esta acción varias veces, el Troll de la montaña soltó un furioso rugido. De repente dejó de perseguirla, pero estiró sus ásperos brazos y abrazó un árbol cercano. Encogiéndose cuando expuso sus dientes amarillentos, la saliva espesa constantemente se sumergía desde el interior de los dientes. Las venas de los gruesos brazos sobresalían una por una, mientras el suelo a su alrededor comenzaba a vibrar. Sonidos crepitantes sonaron desde las raíces del árbol, y con un estallido atronador, el barro se elevó fanáticamente. Este árbol fue arrancado así como así. El Troll de la montaña mordió la copa del árbol, luego lo agitó varias veces sintiéndose bastante satisfecha. Al observar al distante Shellan, lanzó un furioso rugido cuando comenzó a perseguirlo con su nueva arma. Dondequiera que pasaba el Troll de la montaña, sus pies pisoteaban fuertemente el suelo y el barro salía incesantemente. Incluso los árboles a ambos lados de la carretera estaban salpicados de barro, como un coche de carreras que pasa a toda velocidad. Su poder era inagotable. Capítulo 144. De frente. Actualmente, solo quedaban 200 metros hasta la trampa. Si Shellan aprovechó esa oportunidad cuando el Troll se estaba desarraigando para correr a toda velocidad, sin duda no sería difícil huir al escollo. En cambio, para Shellan, esto no era parte de su plan y arruinó el panorama general por escapar del rango de ataque a Troll de montaña. Si no recibía un golpe a Troll, principalmente no podría obtener información de primera mano del Troll de montaña. Esto significaba que no podría acceder con precisión a la fuerza de combate del Troll. Aparte de eso y más importante, si regresaba en perfecto estado, sin duda atraería la atención no deseada de la secta Simbiosis y de Díaz. Ese resultado es uno que Shellan definitivamente quería evitar. Por lo tanto, tuvo que enfrentarse a un golpe del Troll de frente.
Esa era la única solución a sus problemas. Dado que ese era el caso, Cheyenne inhaló profundamente y gritó a propósito, fingiendo tropezar y caer. ¡Bam! Después de esa miserable caída, el barro salpicó hacia el cielo. Esta caída parecía bastante seria ya que Cheyenne perdió 2-3 segundos para levantarse. Al presenciar esta escena, el troll de la montaña se volvió delirante mientras rugía con saliva volando. Cheyenne se arrastró apresuradamente y siguió corriendo, pero en este momento sus emociones parecían estar colapsadas por completo mientras miraba ansiosamente hacia atrás repetidamente. Esto hizo que su velocidad de carrera se redujera un poco. Escondido a un lado, cuando Qiaogun vio a Cheyenne, se deleitó. Pero después de eso había una profunda precaución que atenazaba su corazón. Porque en su corazón, estaba convencido de que incluso él mismo no tenía la confianza de atraer al troll aquí. Por lo tanto, la única posibilidad era que Cheyenne estuviera ocultando su habilidad. Sin embargo, después de presenciar la actuación actual de Cheyenne, Qiaogun sintió que su preocupación anterior no estaba justificada. Solo esperaba ansiosamente que este marinero fuera más decidido, al menos persistiendo hasta que el troll de la montaña entrara en el pozo. Pero la cruel realidad suele triunfar sobre la galantería. Cheyenne cubrió persistentemente otros 20 metros, solo quedaban 50 metros hasta el hoyo. Incluso los concursantes ocultos podían escuchar su pesado jadeo, obviamente al borde del colapso. Pero en este momento, el troll de la montaña lo alcanzó 5 metros detrás de él. Mirándolo malévolamente, levantó ese gigantesco palo de árbol y lo aplastó violentamente. Cheyenne de repente saltó hacia adelante, esa gigantesca arma asesina se estrelló contra el suelo 1 metro detrás de él. El suelo tembló violentamente mientras el lodo salía por todos lados. Empapó a Cheyenne por completo, haciéndolo lucir aún más patético. Aunque no recibió un golpe directo, aún recibió la lesión posterior. Cheyenne dio una voltereta hacia adelante en el medio y escupió el barro en su boca antes de continuar huyendo desesperado. El troll de la montaña lanzó un rugido humeante, arrastrando su maza de árbol mientras continuaba cargando hacia adelante. Cuando Cheyenne estaba a solo 10 metros del pozo, el troll de repente lanzó un rugido bestial ensordecedor y sin precedentes. Se podía ver cómo se hinchaba su vientre grisáceo, seguido de una capa sin forma de vibración ondulante que salía de su boca. Incluso las gotas de lluvia en el aire fueron apartadas, cuando esa onda sin forma alcanzó a Cheyenne en un instante. El cuerpo entero de Cheyenne se estremeció, su rostro se volvió opaco y escupió una boca llena de sangre. De repente, cualquier progreso se hizo mucho más difícil. Visite Freenet.com para una mejor experiencia de usuario. Habilidad especial del troll de montaña. Fisura cardíaca. Además de infligir daño, puede resultar en una disminución del 70% de la velocidad. El pozo ya estaba a su alcance, pero sus extremidades parecían estar pegadas, incapaz de levantar las piernas. Nadie notó que Cheyenne obviamente había recibido esa fisura cardíaca. Aunque la velocidad de movimiento solo caería después de un segundo retraso, su expresión actual era totalmente tranquila y sin miedo. La congestión sucia y húmeda del hedor lo había rodeado, los ojos despiadados del troll habían comenzado a parpadear de emoción. La distancia de Cheyenne al foso era de solo 3 metros. Estos 3 metros, estaban tan cerca, pero a mundos de distancia. Auge. El grueso árbol del club golpeó pesadamente. Los ojos de Cheyenne estaban llenos de pánico y horror, solo podía intentar lanzarse hacia un lado. Pero en el aire, de repente sintió una tensión explosiva tirando de él. Pero si hiciera un esfuerzo total para resistirlo, aún podría suprimir esta poderosa fuerza. Pero en este momento, su corazón se aceleró cuando respiró hondo y movió las manos para bloquear su frente, dejando que esta tensión explosiva lo controlara. Este debería ser el interrogación de cierre del troll de la montaña. Capacidad. Actualmente, este era el escenario que estaba jugando en los ojos del observador. Cheyenne se ralentizó mucho. El troll de la montaña se burló malvadamente mientras aplastaba su garrote. Cheyenne hizo todo lo posible por esquivar, el garrote aterrizó en el suelo vacío. Cheyenne fue arrojado extrañamente por una fuerza como si hubiera pisado un trampolín. Luego, el palo giró directamente contra él en el aire. El troll de montaña echó hacia atrás las comisuras de su boca, exponiendo una expresión despiadada. Uno podía ver sus dientes amarillentos y desorientados, y la saliva viscosa goteando.
De repente comenzó a girar su pesado cuerpo a una velocidad asombrosamente alta, luego, como un jugador de béisbol, agitó su palo con toda su fuerza contra Seiyan. Después de que el troll desató este ataque, perdió su estabilidad debido al abrumador impacto y tropezó hacia adelante. Habilidad especial del troll de montaña. Home Run original. En este caso, los que se escondían podían escuchar un estruendoso sonido de huesos al romperse. Nadie notó que en ese momento crucial, un hacha negra apareció en la mano de Seiyan. Usando su mano derecha para agarrar el eje del hacha, su mano izquierda empujó la parte posterior del hacha haciendo todo lo posible para bloquear contra el palo de árbol que se balanceaba horizontalmente. Después de eso, instantáneamente salió volando, rociando un torrente de sangre cuando aterrizó en la jungla negra como boca de lobo. Una serie de ramas crujiendo sonaron desde su espalda, después, hubo un completo silencio en la oscuridad. Al mismo tiempo, para deleite de Qiao-gun, el troll de la montaña se tambaleó hacia adelante y pisoteó fuertemente la trampa. El barro salpicó cuando su enorme cuerpo se arqueó hacia adelante inmediatamente y cayó al pozo. Neuroot. Nadie notó que en el caso en que Seiyan voló por el impacto, aunque su expresión era tortuosa, definitivamente no era la de un hombre muerto. Su cuerpo incluso exhibió su reacción protectora refleja. Pero la atención de todos estaba en el troll de la montaña, ¿quién se daría cuenta de esos detalles minuciosos? Mientras volaba por el impacto, un zumbido resonó en su cerebro seguido de un vacío. Era como si sus 5 sentidos se hubieran desvanecido, sus ojos solo podían ver negro. Solo después de un corto tiempo de aterrizar fue capaz de forzar la apertura de sus ojos. Pero se dio cuenta de que su entorno era borroso como ver bajo el agua. 2 grandes cortes fueron arrancados de la membrana entre el pulgar y el dedo en ambas manos derecha e izquierda. Expuso miserablemente su carne enrojecida mientras la sangre fluía. Este cofre estaba tapado, y 2 rastros de sangre en forma de serpiente fluían de sus fosas nasales y finalmente goteaban en el barro. Maldita sea, Seiyan se tapó la boca mientras tosía varias bocanadas de sangre. Subestimé a este troll. Revisando su registro de combate, recibió la notificación de su huella de pesadilla. Configuración de mundo libre, no puedes recibir informes de combate de otros concursantes. Solo puede recibir informes de combate sobre usted. ¿Desea continuar? Si no. Seiyan ya entendió esta regla, seleccionó sí. A continuación apareció una lista de punteros. La criatura legendaria de clase Junior Troll de montaña usó su habilidad, Jet de tierra. Después de factorizar tus mecanismos de defensa, recibiste 26 puntos de daño a la tierra. La criatura legendaria de clase Junior Troll de montaña usó su habilidad, Jet de tierra. Después de factorizar tus mecanismos de defensa, recibiste un efecto flotante anormal. Has sido golpeado por la criatura legendaria de clase Junior Troll de montaña. Calculando, la fuerza del enemigo es 35 puntos, tu fuerza es 13 puntos, la fuerza del enemigo es 2,68 veces la tuya. Calculando, la fuerza del enemigo es más del doble de la tuya. Resultado. El ataque recibido es un golpe explosivo, golpe crítico. Además, recibes daño adicional por aplastamiento. El daño aplastante inflige del 40 al 50% del daño de ataque. El daño aplastante no se considera un ataque, tu defensa no reducirá su daño. Este efecto de ataque tendrá prioridad sobre cualquier otro efecto anormal. Cálculo de atributos y priorización de factores, calculador, tu habilidad innata resistencia tiene prioridad sobre el daño aplastante, puede influir en el daño aplastante. Este golpe horizontal inflige 240 puntos de daño más 100 puntos de daño adicional, aplastante, la habilidad de tu arma. Resistir está activada. El arma del enemigo está clasificada como arma contundente con sobrepeso. Tu arma es un arma de tamaño mediano con una sola mano. Tu efecto de resistencia solo puede reducir el 11% del daño del enemigo. Después de resistir, tu daño real recibido es de 213 puntos. TN. No incluye daños por aplastamiento. Después de factorizar la defensa, su daño real recibido es de 135 puntos. La resistencia de tu habilidad innata está activada, tu daño real recibido es de 110 puntos. Recibes otros, 100, 25 igual 75, puntos de daño aplastante. Después de recibir el golpe del troll de la montaña, tu daño final total es, 110 más 75 igual 185 puntos. Recibes 5 segundos de descarga, la velocidad de movimiento posterior se reduce en un 70%.
Mirando sus puntos de vida restantes de 65 puntos, Sheyan sacudió la cabeza con amargura. Aunque tenía 300 HP completos, recibió varios ataques. El daño AOE anterior del primer golpe fallido del troll, además del daño del chorro de tierra que inflige un poco de daño, el daño de la fisura cardíaca y, finalmente, el último ataque directo del troll que directamente infligió 240 puntos de daño. Capítulo 145. Dando un fuerte golpe. Siguiendo su proceso de pensamiento anterior, solo consideró que este troll tenía la posibilidad de exhibir un golpe explosivo, crítico. Por lo tanto, solo activó especialmente la habilidad de resistir de su hacha. No había esperado que la disparidad de fuerza fuera tan grande, incluso para exhibir el efecto especial de aplastamiento. Este daño adicional feroz era extremadamente aterrador, y parecía que cada ataque lo lleva. Además, no se consideraba un ataque y la defensa no tenía poderes contra él. Si no fuera por su habilidad innata individual, ese ataque podría haberle quitado la vida. Aparte de eso, la razón por la que Sheyan pudo esquivar los repetidos ataques del troll no fue por su agilidad. En cambio, se debió a la importante advertencia de su percepción perceptiva que superaba ampliamente al troll de la montaña. Cuando el troll golpeó con su garrote, su velocidad de ataque no fue en lo más mínimo lenta. Sin embargo, era solo una criatura legendaria de clase junior, sus movimientos indicaban que su ataque era bastante lento. Por ejemplo, si la duración total del ataque del troll fuera de 5 segundos, tardaría 4,5 segundos en levantar el garrote, pero solo necesitaría 0,5 segundos para balancearlo por completo. Esta fue la razón principal por la que Sheyan pudo esquivar sus ataques sucesivamente. Aunque cuando fue derribado, logró presenciar personalmente al troll cayendo al pozo antes de que aterrizara. Después de confirmar cuidadosamente que el troll ya no podía atacarlo, sacó su boca sin fin y bebió 2 tragos consecutivos. Su HP se recuperó instantáneamente, 25x2 igual 50 puntos. Después de eso, inmediatamente usó ese excelente vendaje del ejército de los que obtuvo del sindicato Venteros de Bench para vendar su herida. Detuvo el sangrado y restauraría 50 HP en 30 segundos. Finalmente, su salud se restauró a más del 50%, antes de acercarse sigilosamente al campo de batalla para observar el estado. Creía que en este momento, la secta Simbiosis no tendría idea de su existencia. Mientras se acercaba con cautela al campo de batalla, Sheyan comenzó a sentir un miedo postraumático por su situación anterior. Como dice el refrán, los planes nunca podrían mantenerse al día con las variables cambiantes. Nunca esperó eso contra el troll, ni siquiera tuvo la oportunidad de tomar represalias, pero quedó impresionado al instante. Si el troll de la montaña no hubiera caído en el hoyo sino que continuara su embestida, si esa bestia insaciable no estuviera dispuesta a rendirse ante su presa, entonces, sin duda, Qiaogun y el resto seguramente estarían a un lado, y su situación cambiaría. Ser peligroso después de reflexionar, se sintió aliviado posteriormente. Porque desde el principio ya podía sentir una ligera molestia. Además, ya había planeado con anticipación, una vez que la situación se volvió desesperada, lo primero que debía hacer era vender a la secta Simbiosis que se escondía en el fondo. No podía correr más rápido que el troll de la montaña, pero mientras pudiera escapar de ellos, a su vez se convertirían en la comida del troll. Las oportunidades de escapar serían entonces abundantes. Ya que lo trataron como un trampolín, entonces no deberían culparlo por sabotearlos. Visite free.no.com para una mejor experiencia de usuario. Sheyan no se apresuró a regresar a la escena, sino que lo rodeó y encontró un árbol imponente y trepó. De esta manera, si el troll saliera absolutamente victorioso, sería incapaz de sentirlo y perseguirlo. El árbol estaba a 30 metros de distancia de toda la pelea. El resplandor de la batalla proyectaba sombras variopintas sobre el árbol. Los rugidos furiosos del troll y el olorcillo del hedor viajaban ocasionalmente aquí. Inicialmente, en el momento en que Sheyan fue golpeado, la expresión de Qiaogun y la de los demás se hundieron. El fracaso de Sheyan solo significó una cosa. El riesgo de este troll de montaña debe transferirse a uno de los miembros de la secta de Simbiosis. Además, al presenciar personalmente el poder del troll, todos no querían probar ser arrastrados por un club del tamaño de un árbol. ¿Quién diría que el troll traspasaría sus límites y desafortunadamente tropezaría hacia el pozo? Esto hizo que sus corazones celebraran con deleite.
El troll de la montaña no era una criatura de tipo humano. Cuando su pierna se hundió en el pozo, todo su cuerpo masivo naturalmente siguió su ejemplo. Aparte de los rugidos incesantes, sus dos manos se balanceaban caóticamente tratando de agarrar algo. Incluso después de las incansables consideraciones mientras la secta simbiosis cavaba el hoyo, se perdieron una cosa. Ese era el enorme garrote del árbol al que se aferraba el troll de la montaña. Este era obviamente el robusto tronco del árbol, tenía al menos 4-5 metros de largo. Coincidentemente, cayó horizontalmente sobre el pozo. El troll de montaña medía 4-5 metros de altura, su fuerza era ilimitada. Se agarró al palo del árbol con fuerza, balanceando sus patas gemelas al azar causando que las rampas de la pared circundante de la trampa se rompieran lentamente. Si esto persiste, después de unos minutos, toda la estructura de la trampa ciertamente cederá. Al ver cómo se desarrollaba esta situación, Qiao-gun, que era experto en intrigas pero carecía de improvisación, sintió un pánico abrumador. Él vio el palo de árbol como la espina principal en la carne, y siguiendo esta lógica, arrojó 3 granadas. Bum bum pum. El humo mezclado con partículas de tierra se elevó en espiral junto con los lúgubres rugidos del troll de la montaña. Las 3 granadas de Qiao-gun fueron extremadamente precisas, volaron una pequeña parte del árbol atascado y provocaron que se hundiera más en el pozo. El gran peso del troll de montaña y la lucha continua lo empujaron hacia abajo, y finalmente el troll de montaña cayó por completo en el pozo. Sus furiosos rugidos hicieron que incluso los árboles circundantes vibraran violentamente mientras las hojas se cernían sobre ellos. Éxito. Qiao-gun saltó, levantó los brazos y gritó. Juntos. Por supuesto, los miembros de la secta simbiosis no se atrevieron a desafiar sus órdenes. Sin embargo, el más rápido seguía siendo Díaz. Nadie sabía dónde se escondía anteriormente, pero cuando el troll de la montaña se hundió en la trampa, apareció de la oscuridad. Su mano derecha agarrando una rama de 20 metros de distancia, su mano derecha sosteniendo un arma de una sola mano. Apuntando hacia el fondo, soltó el gatillo y abrió fuego. Van van van, 3 disparos distintos resonaron. La chispa del cañón de su rifle mosquetón iluminó las mejillas de Díaz. Uno podía ver claramente una débil trayectoria de vapor en espiral de las 3 balas que disparó. Voló desde la izquierda del troll de montaña, perforando profundamente su ojo izquierdo. Aunque Sheyan no podía decir el daño causado, podía ver la cara del troll transformándose en una mueca agonizante. A partir de ahí, podía decir cuán amenazante era esa potencia de fuego. Después de eso, granadas, dardos, y varias otras armas de fuego letales estaban a toda velocidad por parte de los miembros de la secta de simbiosis. Solo Díaz suspendido indiferentemente del árbol, solo disparando algunas rondas en cada intervalo de 5 segundos. Aunque el disparo no fue fuerte, contenía una opresión impactante. Cualquiera que escuchara sentiría ganas de vomitar sangre. Uno podría decir cuán aterradoras fueron esas balas. Este tipo realmente posee las habilidades para ser arrogante. Cuando uno ve verdaderamente, entonces será capaz de diferenciar. Después de que Díaz mostró su verdadero talento en el tiro, no solo cambiaron los miembros de la secta simbiosis, sino que incluso el escurridizo Sheyan quedó asombrado. El movimiento de disparo y el tempo de Díaz eran tan suaves como los de un gran maestro de piano. Llevaba una gracia artística, aportando cierta elegancia a la crueldad como las matanzas. Antes de esto, durante la disputa con el sindicato Benx. Mientras Díaz luchaba contra 2, se veía bastante lamentable en tal situación, completamente incapaz de mostrar sus verdaderas capacidades. Pero ahora, era libre de desatar. La vigilancia de Qiao-gun hacia él se volvió más profunda. Basado en la actual demostración de fuerza de Díaz, si lograra alejarse una distancia, entonces incluso los 28 puntos de fuerza máxima de Venter no serían su oponente. Dado que ese era el caso, Qiao-gun no pudo evitar lanzar una mirada a sus subordinados indicándoles que estuvieran más alerta. Aunque habían firmado un contrato temporal, estaba lleno de lagunas. Si ingenuamente apaciguaron sus miedos en base a un contrato, entonces realmente merecían morir. Los pocos miembros se miraron unos a otros y gradualmente se movieron hacia el lado de Díaz. Su objetivo era simple, impedir que Díaz intentara robar la llave que se le cayó cuando el troll de la montaña fue asesinado. El lejano Sheyan se burló, este grupo de la secta simbiosis estaba realmente obsesionado. Otros destruyeron los puentes después de cruzar el río, pero antes de cruzar el río ya estaban conspirando contra su aliado.
Este tipo de comportamiento no podría describirse como una tontería. Efectivamente, Díaz ya tenía la ventaja de la altura, cada movimiento no podía eludir sus ojos. No era tonto, burlándose, inmediatamente saltó hacia abajo, usando una rapidez sin igual para desvanecerse en la oscuridad. Actualmente, Sheyan podía inferir que el camino de Díaz era uno de igual énfasis en la agilidad y la fuerza. Pertenecía a una clase de pistoleros no convencionales. Este tipo de pistoleros podría participar en ataques de rango medio y tampoco estaría en desventaja cuando se trata de combate cuerpo a cuerpo. Pero su defecto era la falta de sentido perceptivo, lo que significaba que emitían armas de alta tecnología de gran alcance y alta velocidad. También serían inferiores cuando se enfrentaran a un oponente con una alta percepción perceptiva. Pero para un competidor de combate de largo alcance en etapa temprana, caminar esta ruta tenía una probabilidad mucho mayor de sobrevivir. Aunque el poder de ataque puede verse comprometido, pase lo que pase, la supervivencia era la prioridad número uno. Aprovechando la supresión repentina de la potencia de fuego, el troll de la montaña rugió en voz alta dentro del pozo. Estiró los brazos y saltó con todas sus fuerzas, logrando agarrarse al borde de la entrada del pozo. Sus piernas pateaban frenéticamente contra los costados, sus uñas largas e incisivas eran como palas mientras arañaban la tierra de la trampa. En realidad estaba intentando escapar de este pozo por la fuerza. Capítulo 146. El club de árboles se convierte en un palito de carne. Razonablemente, los miembros que cavaron el hoyo no eran expertos. La idea de que el troll de la montaña escapara fue suficiente motivación para que cavaran un pozo tan profundo. Fue suficiente para atrapar por completo al troll de montaña dentro. Sin embargo, cuando Qiao-gun explotó el club del árbol, causó que un gran trozo de tierra a un lado saliera volando. El pozo originalmente tenía forma de jarra. Cuando voló una parte del techo, la tierra rodó hacia abajo y se convirtió en el escabel del troll de la montaña. Además, el techo de este pozo ahora tenía una ligera pendiente, esto sin duda proporcionó un rayo de esperanza para el troll de la montaña. Al presenciar la posibilidad de que el troll escapara, todos estallaron en pánico. Los miembros de la secta simbiosis corrieron urgentemente al pozo y se involucraron en ataques frenéticos. Algunos incluso sacaron sus armas de corto alcance, mientras atacaban al troll que se aferraba desesperadamente al borde del pozo. Sin embargo, sus ataques parecían ser en vano. En este momento, Qiao-gun cometió otro error tonto en su pánico. Lanzó otras 3 granadas humeantes de alto explosivo, apuntándolas con precisión para aterrizar en la punta de los dedos del troll. Siguió una fuerte explosión cuando montones de lodo se dispersaron con el impacto. Sin duda, el lugar donde se aferraba el troll voló por los aires, ya que el troll volvió a caer al pozo. Pero justo cuando la secta de la simbiosis se sintió aliviada, el troll de la montaña lanzó un rugido fanático. Una onda sin forma surgió en todas las direcciones, este rugido contenía un poder oculto aterrador y, al mismo tiempo, provocó que todos los que lo recibieran vieran reducida su velocidad en un 70%. Habilidad especial del troll de montaña. Fisura cardíaca. Después de eso, el troll de la montaña recogió el garrote del árbol y saltó una vez más agarrándose del borde del pozo. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Gracias a Qiao-gun, la abolladura inclinada formada en el pozo una vez más fue destruida por él a medida que caía más tierra, al mismo tiempo que la abolladura era más clara y profunda. El troll de la montaña renunció a todas las nociones de defensa, concentrándose únicamente en luchar para levantarse. En un momento, la mitad de su cuerpo ya estaba expuesto fuera del pozo, cuando levantó sus gigantescas piernas hasta el borde del pozo. Escapar del pozo ya era irreversible en este punto. Al ver que se desarrollaba este escenario, los miembros de la secta comenzaron a planificar vigorosamente en su corazón, mientras inspeccionaban los alrededores en busca de un camino de retiro. Estúpido. ¿Qué estás esperando? Díaz apareció de repente en otro árbol. Su rostro ceniciento cuando soltó el gatillo. Regañando furiosamente a Qiao-gun. Cuando no era el momento de usar la granada que tiraste, ¿ahora no quieres usarla? Cualquier segundo de retraso es crucial ahora. Las venas en la cabeza de Qiao-gun se hincharon, una expresión siniestra se formó en sus ojos. No podía tolerarlo más. Tenía un total de 8 granadas, le dio una a Sheyan y previamente tiró 6. Al final, tiró el último. Esta vez, su forma de lanzar la granada fue extraña, como lanzar una bola de bolos.
Sin embargo, el objetivo que eligió fue preciso, coincidentemente el lugar donde el troll se apoyaba. La granada explotó, causando que las gruesas piernas del troll se deslizaran hacia abajo nuevamente, ya que una vez más colgaba del acantilado mientras hacía una mueca de dolor. Todos entendieron esta rara oportunidad, hicieron todo lo posible para aprovechar esta última oportunidad de participar en ataques frenéticos. En cambio, Díaz continuó apuntando con calma a las posiciones vitales del troll y lanzó sus rondas. No tenía expectativas de causar efectos paralizantes al troll, pero en cambio, las posibilidades de un golpe explosivo eran mayores. Estaba haciendo todo lo posible para producir el máximo daño. En una situación tan terrible, una sola bala podría ser como la última gota de paja que haría que un camello se derrumbara. El troll de la montaña finalmente salió del pozo. Su cara fangosa grisácea se veía extremadamente horrible. Un ojo entrecerraba los ojos mientras un fluido azul claro salía de él. Pero esa fue la razón por la cual su intención asesina fue la más intensa. Cheyenne observó desde lejos, también podía sentir la tremenda amenaza derribándolo. Mirando su brazo, sus pelos ya estaban todos erizados. Incluso sus articulaciones comenzaron a sentirse un poco rígidas. Los otros concursantes no tenían un alto sentido perceptivo, por lo que todavía estaban bastante inconscientes. Retiro. Qiao-gun gritó desesperado. Los 4 miembros restantes estaban actualmente participando en un combate cuerpo a cuerpo, atacando al troll de montaña inusualmente silencioso con gran entusiasmo. Habiendo experimentado el reino durante tanto tiempo, naturalmente tenían algo de coraje y vigor, si no, ni siquiera podrían convertirse en miembros de la secta simbiosis. Una vez que escucharon la orden de Qiao-gun, de mala gana repartieron algunos golpes más antes de retirarse. Cometieron el mismo error que Cheyenne anteriormente, descuidaron este terreno fangoso que afectaría su velocidad de movimiento. Bajo este error de juicio, el troll de montaña se enfureció cuando el despiadado club de árboles cayó sobre ellos con un silbido. Estos concursantes habían visto previamente a Cheyenne siendo manipulado mientras se escondía, en sus corazones tenían un juicio desdeñoso del ataque. Sin embargo, en este mundo muchas veces las cosas que parecían simples eran en realidad las más difíciles. Ahora experimentaron personalmente el asalto bestial de su gigantesco troll, finalmente entendieron lo aterrador que era. Con 35 puntos de fuerza completando ese club de árboles, los concursantes involucrados lanzaron un grito lastimero como si los cielos estuvieran a punto de derrumbarse sobre ellos. ¡Bam! El inmenso garrote se estrelló contra la tierra, haciendo que el lodo reventara. Finalmente descargando su ira, aunque los concursantes no recibieron un golpe directo, aún enfrentarían las secuelas. Según la estimación de Cheyenne, al menos recibirían 45 puntos de daño. El troll de la montaña se enfureció por su intento fallido, rugiendo furiosamente hacia los cielos. En realidad estaba usando su habilidad de fisura cardíaca otra vez. Una ondulación sin forma barrió horizontalmente, causando que los concursantes que huían salvajemente y tropezaran se congelaran en seco. Era como el efecto de cámara lenta en las películas. Se escuchaba el castañeteo uniforme de sus dientes debido al horror helado. Se podían ver varios parpadeos de luces en la superficie de algunos de ellos, obviamente estaban tratando desesperadamente de usar sus medicamentos. Pero. En este caso, el troll de la montaña emitió su característica sonrisa tonta pero despiadada. Empezó a girar, ya que dondequiera que el club de árboles zumbaba causaba una inmensa presión contra el aire, liberando un silbido estridente. El silbido amenazante del viento envolvió toda la región. Homerun original. El concursante más lento, como un caracol, tomó directamente la cabeza del palo. Era como una tormenta de arena pasando a su lado. Después de un triste sonido de salpicaduras, desapareció. Aviso, desaparecido, no volado. El troll de la montaña se tambaleó hacia adelante, sus toscas piernas pisoteando el lodo. Después de tropezar unos pasos, finalmente se estabilizó. Luego, su rostro tenía una expresión despiadadamente emocionada, como la de un niño pequeño que encontró un tarro de galletas. El troll de montaña levantó su garrote de árbol con su mano derecha, colocándolo en su boca. Trozos de carne y sangre colgaban claramente, con un aspecto extremadamente espantoso. El concursante fue diezmado por completo, el cadáver quedó reducido a un montón de espantoso desastre, completamente colgado del árbol. El troll extendió su mortífera lengua roja, lamiendo y saboreando el garrote con pleno deleite.
Al presenciar un destino tan horrendo, el otro concursante no pudo evitar estallar en sudor frío, como si hubiera caído en una casa de hielo. El distante Cheyenne estaba igualmente horrorizado, murmuró para sí mismo con suspicacia. ¿Cómo puede ser? De acuerdo con el jefe de la secta Simbiosis. Pero en este momento, unos disparos distantes de Peu 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 viajaron por encima. Los sonidos eran sombríos y estables, lo que provocó que el troll lanzara un grito de agonía. Su ojo izquierdo ya se había abierto, mientras la sangre brotaba, exponiendo sorprendentemente un profundo agujero negro mutilado. En realidad, Díaz nunca había dejado de disparar contra el troll, solo que la composición del cuerpo del troll era diferente a la de un humano. Cuando este monstruo atacaba, todo su cuerpo se tensaba, lo que provocaba que el retroceso de su ataque fuera perjudicial. Sin embargo, fue ignorado por completo por esta bestia cercana a los 6000 HP. Pero debido a que ese fue el caso, el descuido del troll provocó que sufriera graves heridas. Este Díaz, en realidad se las arregló para reclamar un sexto HP de este troll por sí mismo. Este pensamiento impactante de repente flotó en la mente de Cheyenne. Porque la regulación en el reino de las pesadillas era cabeza barra corazón barra ojos y otros puntos vitales no causarían la muerte después de recibir daño, sino que aumentarían la posibilidad de un golpe explosivo. Pero cuando los oponentes dañaron ciertas partes del cuerpo como los ojos, la nariz, las orejas, etc., causando que tu vida llegue a un tercio, exhibirás efectos anormales de ceguera, sordera y otros efectos paralizantes. Actualmente, el troll de la montaña estaba ciego de un ojo. Aunque le faltaba la mitad de la visión, el único concursante que podía asaltar con precisión los ojos del troll era solo Díaz. Por lo tanto, Cheyenne podría inferir las capacidades de largo alcance de Díaz. El troll de montaña tenía 5680 HP, su defensa era de 9 puntos absorbiendo aproximadamente un cuarto de daño. Teniendo en cuenta la defensa, su HP efectivo total debería rondar los 7100 puntos. Un sexto de su HP era aproximadamente 1183 puntos. En ese momento, Díaz lanzó 2 tiros de ráfaga de 3 balas que habían perforado con éxito el ojo izquierdo del troll. Esta debería ser una de sus habilidades especiales. Consecutivamente disparó otras 11 balas normales. Cuando el troll de la montaña recibió un golpe en el ojo izquierdo, su cabeza se reclinó ligeramente. Por lo tanto, Cheyenne pudo inferir que Díaz logró perforar con éxito el ojo izquierdo del troll 3 veces. Nota. Otras 6 rondas no causaron ningún daño a los ojos, pero no fallaron tan bien como probablemente aterrizó alrededor de la cara, esto significaba que su precisión era una locura. Calculando, infligió un total de 9 balas de daño en el ojo izquierdo. Por lo tanto, el daño de cada bala debería ser 1183, 9 igual 131 puntos. Por supuesto, esto no incluye la mayor posibilidad de un golpe explosivo cada vez que el ojo izquierdo recibe un ataque. Por lo tanto, teniendo en cuenta esto, el golpe de Díaz fue de aproximadamente 80 a 100 puntos de daño. Por supuesto, esto era en teoría, contra un oponente con 0 defensas. Incluso si eso fuera así, esto todavía era bastante notable, además, todavía tenía esa habilidad especial para lanzar el disparo de ráfaga de 3 balas. Capítulo 147. Lanzamiento del árbol de la matanza. El troll se agarró el ojo izquierdo con dolor, un fluido azul claro fluyó rápidamente por su piel gris gruesa. El disparo de Díaz incluso puede haber resultado en un efecto de pérdida de sangre. Su ojo derecho restante brilló con un intenso odio amenazante. Los músculos de su mano derecha que estaba agarrando el palo del árbol se podían ver hincharse, los poros y el vello fino incluso aparecieron en su piel gris azulada. Sin previo aviso, el troll apuntó y con un grito de agonía arrojó su arma en dirección a Díaz. El club de árboles giraba a gran velocidad mientras volaba por el aire liberando un zumbido opresivo. Esta era la habilidad especial del troll. Threat of Slaying. Aunque Díaz tenía una agilidad relativamente excelente, carecía de sentido perceptivo. Si fuera Cheyenne, en el caso en que los músculos del troll se hincharon, habría sentido el peligro inminente. Pero Díaz solo reaccionó cuando sus ojos vieron la acción de lanzamiento del troll, pero esa enorme arma ya estaba surgiendo hacia él en el aire. En un instante, golpeó contra el árbol que sostenía a Díaz. ¡Cacha! Un impacto crepitante resonó cuando el palo se estrelló contra el árbol. Un cielo lleno de hojas se estremeció y descendió lentamente en el aire. Díaz llegó demasiado tarde para esquivar el daño y derribar el efecto del lanzamiento del árbol asesino.
Cayó al suelo como una roca, haciendo todo lo posible por luchar, pero su cuerpo se había entumecido y no podía recuperar su movilidad. Este efecto de derribo duraría 5 segundos. Incluso si la fuerza de Díaz pudiera disminuir una pequeña parte del efecto, al menos tendría que luchar durante 4 segundos. Además, el troll ya había comenzado a dar grandes pasos hacia Díaz con su odio hasta los huesos. Sus anchos pies atravesaban rápidamente el barro, y cada paso lo hacía avanzar unos 4 o 5 metros. Aunque Díaz tenía una distancia de 30 metros entre él y el troll previamente, cuando recuperó el control de su cuerpo después de 4 segundos, ya podía oler el hedor asfixiante del troll. Esa bestia ya estaba a 7, 8 metros de su alcance. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Díaz rodó hacia atrás y se lanzó hacia adelante tácticamente. Estaba tranquilo y sereno, solo necesitaba 2 segundos para aprovechar su agilidad y una vez más ampliar la brecha entre él y el troll. Pero en este momento, un rugido sofocante resonó en sus oídos penetrando profundamente en su corazón y obstruyéndolo. Una onda de choque sin forma surgió detrás de él, y cuando finalmente se acercó a él, su cuerpo se congeló, completamente incapaz de dar un paso adelante. Esta fue la tercera vez que el troll activó su habilidad especial. Fisura cardíaca. Díaz se hundió en la desesperación, aunque su agilidad era de 24 puntos asombrosos, y su juego de pies básico LVL6, pero después de una reducción del 70% en la velocidad, era equivalente a solo 7 puntos de agilidad. Esto ni siquiera estaba teniendo en cuenta el terreno desfavorable. Sin embargo, el troll solo tenía 9 puntos de agilidad, pero más trágicamente, el físico de Díaz solo tenía 9 puntos. Esta fue la razón por la que se vio afectado por la desventaja negativa del 70% que durará 9 segundos completos. Con respecto a este 90 HP Díaz, una vez que esta bestia aterradora lo alcanzara, estaría acabado. Medio segundo fue más que suficiente. 9 segundos fue de hecho demasiado. Sin embargo, Díaz no se dio por vencido. Incluso cuando su velocidad se redujo en un 70%, continuó reuniendo su fuerza para forzar su camino hacia adelante. Sus dedos se hundieron profundamente en el barro, mientras frenéticamente regañó con pesar. Qiao-gun. Tonto. Sin mí, ¿cómo podría tu grupo de tontos de combate cuerpo a cuerpo matar a este monstruo? El rostro de Qiao-gun se volvió ceniciento, sus músculos faciales se contrajeron mientras saludaba a sus 3 afortunados miembros supervivientes. Vamos. Esta palabra era escalofriante hasta los huesos y estaba llena de un aura funesta. Después de hablar, inmediatamente cargó hacia la batalla. El troll dejó escapar una risa cruel, pateando su pierna de Díaz. Esta patada fue como una pequeña montaña chocando contra Díaz, lanzándolo a 5 o 6 metros de distancia mientras chocaba pesadamente contra un árbol y se desplomaba en el suelo. Afortunadamente, la fuerza de Díaz probablemente superó los 18 puntos, por lo que no hubo ningún efecto aplastante de la patada del troll. Pero aún así, uno podía decir cuán gravemente herido estaba por la sangre que brotaba de su boca. Después de eso, el troll levantó sus enormes pies, mirando sus acciones, simplemente estaba tratando de pisotear a Díaz. Afortunadamente, en ese momento, un tenue brillo verde apareció en el cuerpo de Díaz, probablemente usando algún medicamento de curación instantánea para recuperar su HP. Luego forzó un giro y logró esquivar el pisotón. Debido a su cuerpo actualmente rígido, no pudo esquivar por completo ya que su hombro derecho fue pisoteado y produjo un miserable sonido de crujido. El troll rugió enojado cuando pisoteó con confianza pero no acabó con su oponente, y golpeó con el puño. El agonizante Díaz hizo todo lo posible por lanzarse hacia un lado, cuando el árbol en el que estaba reclinado se rompió en astillas. En este momento, Díaz había gastado toda su energía y no tenía a dónde ir. Frente a este troll despiadado, solo podía cerrar los ojos y esperar la muerte. En ese momento, una mano grande se estiró y agarró el cabello de Díaz, tirando de él hacia atrás con fuerza. Díaz solo podía sentir una ráfaga de viento contra su rostro y una sensación sofocante en todo su cuerpo. El hedor único del troll le perforó la nariz seguido de la débil vibración de la tierra, antes de que un torrente de lodo le salpicara la cara y todo el cuerpo. El barro golpeó dolorosamente contra su piel desnuda, como si algo lo hubiera embestido. En el último segundo, Qiao-gun activó su habilidad innata. Flash para correr allí y rápidamente tiró del cabello de Díaz para rescatarlo de las profundidades de la desesperación.
El pisotón convincente del troll de la montaña una vez más no había conectado a ninguna parte. Habilidad innata de Qiao-gun. Flash comenzó su duración de 2 horas, dejándolo completamente obsoleto. El troll se enfureció desagradablemente cuando falló una vez más, rugiendo furiosamente. Avanzando y lanzando un golpe terriblemente despiadado, otra figura parpadeó y recibió su ataque. En realidad, era Gale de la secta Simbiosis. Este mocoso tenía el físico más alto de su grupo, alcanzando los 16 puntos y, por lo tanto, tuvo el honor de ser utilizado como saco de boxeo por Qiao-gun. Bajo las órdenes de Qiao-gun, aunque deseaba que la persona que previamente le puso una pistola en el cerebro se convirtiera en una bola de carne, aún así se apresuró a aguantar el ataque. Afortunadamente, el troll había tirado su garrote de árbol, por lo que Gale solo se tambaleó hacia atrás, dando unas vueltas antes de aterrizar sobre su trasero y escupiendo una bocanada de sangre. Pero después de sacudirse el ligero aturdimiento, inmediatamente rodó y se refugió detrás de un árbol. Parece que el ataque que sufrió no fue fatal. Al presenciar esta escena, un destello de sospecha brilló en los ojos de Qiao-gun. Expandió su fuerza para arrastrar a Díaz más hacia atrás mientras gritaba a todo pulmón. No te rindas. Este tonto es inútil sin su árbol. No se deje engañar por su tamaño. Díaz sintió que los pocos segundos de negatividad de la fisura cardíaca fueron como una eternidad. Jadeó pesadamente mientras se obligaba a avanzar. Aprovechando la oportunidad cuando Gale distrajo al troll, finalmente recuperó su velocidad de movimiento. Díaz no dijo mucho, le lanzó una mirada a Qiao-gun antes de agarrarse el hombro lesionado, apretar los dientes y desaparecer en la oscuridad. A partir de ahí, los miembros de la secta Simbiosis mostraron una coordinación típica del partido Asheiyan. Contra el troll furioso, explotaron el ángulo ciego del troll y exhibieron una táctica clásica de guerra de guerrillas, haciendo todo lo posible para distraer principalmente mientras repartían ataques en segundo lugar. No había más remedio que resistirse al troll enloquecido, una vez que alguien recibía un golpe, otro se apresuraba a cubrirlo. Por lo tanto, compartieron por igual el daño infligido por el troll de la montaña. Por supuesto, la generosa cantidad de medicamentos en su poder fue extremadamente impactante. El espectador Sheyan podría confirmar dos cosas. Una era que las medicinas que usaba la secta Simbiosis deberían poder recuperar instantáneamente más de 50 HP. En segundo lugar, la duración del enfriamiento entre usos definitivamente no superó los 3 minutos. El excelente vendaje estadounidense usado anteriormente por Sheyan tuvo una duración de 5 minutos, parece que este grupo de la secta Simbiosis no puso todas sus cartas sobre la mesa anteriormente. Muy rápidamente, desde lo más profundo del bosque, resonaron los únicos disparos del mosquetón. Díaz probablemente había entendido el significado de sin los labios, los dientes se sentirán fríos, ser interdependiente, después de apresurarse a darse un gusto, volvió a salir a la superficie. Esta vez haciendo todo lo posible para apuntar hacia el ojo derecho restante con la esperanza de poder disminuir la presión sobre la secta de Simbiosis. En cambio, el troll aprendió la lección y no se atrevió a ser descuidado, protegió de manera similar su ojo derecho. De esta manera, se distrajo un poco y permitió un rayo de esperanza de lograr la victoria al grupo de la secta Simbiosis. Rechinaron los dientes y perseveraron. A medida que pasaban los segundos y los minutos, aún faltaban heridas vívidas en el cuerpo del troll. Sin embargo, su frecuencia de ataque, así como su ataque dañado, habían mostrado un claro debilitamiento. Probablemente porque anteriormente activó sus habilidades especiales en exceso, lo que provocó que sus poderes mentales, MP, se agotaran significativamente. Se agarró el ojo izquierdo cegado, jadeando pesadamente mientras la saliva espesa y repugnante goteaba repetidamente de su conjunto de dientes amarillentos. Si un concursante atacante lo pisara accidentalmente, sentiría una pegajosidad repugnante como pisar pegamento. Capítulo 148. Ciego. Desde la perspectiva del troll, este grupo de plagas era como un grupo de desagradables moscas domésticas. Volando incesantemente pero nunca vacilando. Peor aún, había una abeja venenosa escondida en las sombras, rociando agujas furtivas hacia sus ojos. Este troll gradualmente se sintió más débil por perder demasiada sangre, además, pulsos de dolor abrasador envolvían constantemente su cuerpo. De repente, su siniestro ojo único cambió su visión, usando sus dos manos para cubrir la cabeza y comenzó a correr hacia la dirección de su guarida. Al ver tal situación, estaban completamente asombrados. Qiao-gun fue el primero en llegar, gritando exasperado.
Perseguir. A decir verdad, los miembros de la secta Simbiosis también estaban agotados, además, sus medicamentos restantes casi se agotaron. Honestamente, esto fue más agotador emocionalmente que una prostituta en el mundo actual, y mentalmente más agotador que un trabajador de cuello blanco que está en OP durante días consecutivos, Ed. LOL, las analogías en esta novela son las mejores. Sin embargo, la idea de las recompensas obtenidas al matar a una criatura legendaria y las estrictas normas del grupo hicieron que los concursantes se armaran de valor y continuaran. El troll tenía extremidades largas y anchas además de su estado corporal superior. Por lo tanto, cuando el barro salpicó sus pies, rápidamente abrió la distancia de los humanos. La secta Simbiosis persiguió con urgencia, sacando la lengua como un perro exhausto. Sin embargo, la brecha delante de ellos solo parecía agrandarse. Afortunadamente, esta persecución solo persistió durante unos minutos más antes de que el troll detuviera sus pasos y se lanzara a su guarida. Los pocos concursantes que los perseguían soltaron un suspiro de alivio. Desde su perspectiva, el troll era solo otra bestia salvaje. Aunque tenía una constitución tremenda y una fuerza abundante, no huyó presa del pánico y se escondió en su guarida como una tortuga en el caparazón. Visite freenove.com para una mejor experiencia de usuario. Instigados por tal pensamiento, los pocos concursantes se relajaron. Por supuesto, no se atrevieron a aventurarse en la cueva negra como boca de lobo, pero obstruyeron la entrada y discutieron sobre el uso de la potencia de fuego para atraerlo. Sheyan también había viajado por el bosque, escondiéndose detrás de un árbol distante. Cuando vio a este grupo reuniéndose en la entrada de la cueva, sacudió la cabeza y murmuró para sí mismo. Maldita sea, ustedes son realmente suicidas. Cuando la voz de Sheyan se desvaneció, de repente una onda de choque sin forma salió de la cueva completamente negra. Habilidad especial del troll de montaña. Fisura cardíaca. Esta maldita bestia, en realidad albergaba tal intención. Cuando la feroz onda de choque pasó, incluso las gotas de lluvia se apartaron para dar paso al furioso rugido del troll. Los 4 concursantes que rodeaban la entrada de la cueva redujeron su velocidad en un 70%. Se miraron el uno al otro con desesperación, haciendo todo lo posible por dispersarse, pero sus cuerpos no podían seguir el ritmo de sus intenciones. En realidad, el troll anteriormente se sentía en desventaja, además, no podía utilizar su catástrofe raíz. Por lo tanto, decidió lanzarse hacia su guarida, pero el objetivo no era escapar. Debía volver para recuperar su garrote habitual que guardaba en la cueva. La secta de la simbiosis malinterpretó su comportamiento y, por lo tanto, tuvo graves consecuencias. Tum tum, marchando fuera de la cueva, el troll pisoteó fuertemente la superficie de barro causando que el barro salpicara a lo largo y ancho. Lanzó un rugido atronador mientras levantaba un enorme palo de árbol en el aire. Luego bombardeó fuertemente a los humanos. Su ataque finalmente dio en el blanco. Los miembros restantes de la secta de simbiosis estaban todos heridos y fatigados, sin olvidar su desventaja de velocidad del 70%. El golpe brutal del troll aplastó instantáneamente al competidor más cercano. Incluso sus omóplatos tocaron el suelo y aparentemente se aplanaron en una tierra plana cuando el barro a su alrededor se tiñó de rojo. Al oler el olor a sangre, el troll levantó su garrote y rugió emocionado. Incluso ignoró las balas entrantes desde la oscuridad distante, ya que recogió el pedazo aplastado del concursante y lo devoró. Al presenciar esta escena, la expresión pesada de Sheyan de repente se entrelazó y asintió humildemente. Parecía que acababa de entender algo. Después de devorar a ese desafortunado mocoso en una boca, una vez más levantó su garrote y continuó su alboroto. Una sangre espantosa concentrada se escapó de la comisura de sus labios. Según la lógica, la táctica de huir en todas direcciones no estaba mal. Calcularon que estarían a salvo al llegar a los densos arbustos del bosque. Mas la cruel realidad era que, en esos lugares, la velocidad del troll era solo la de una persona común que camina hacia un pastizal sin podar. Solo habría pequeños obstáculos, pero los concursantes sentirían que su velocidad se reducía a la mitad una vez que estuvieran constreñidos en el bosque. Por lo tanto, naturalmente, en 2 minutos, el troll vil y despiadado alcanzó al siguiente concursante. Rápidamente y sin esfuerzo, murió por el garrote del troll. Sin duda, su cadáver se convirtió en el próximo aperitivo del troll. El troll siguió llorando en éxtasis, igualando sus agravios anteriores.
Aunque la secta Simbiosis sufrió muchas bajas, lo más crítico es que los disparos amortiguados nunca habían cesado. Díaz había apuntado persistentemente hacia el único ojo derecho restante del troll. No solo el área alrededor del ojo derecho estaba terriblemente magullada, su globo ocular ya estaba inyectado en sangre y sangraba profusamente, la sangre se mezclaba con el fluido azulado. Obviamente estaba al borde del colapso. Perder un ojo ya había resultado en un cambio cuantificable, entonces, sin duda, quedar completamente ciego sería un mundo de diferencia. Desde otro ángulo, una vez que el troll pierde ambos ojos, Díaz podría incluso desafiar a esta bestia brutalmente salvaje solo. El escenario se volvió complicado a partir de aquí. Qiaogun y el único Gale que quedaba habían aprovechado la oportunidad para esconderse. En este momento, los tres finalistas una vez más comenzaron a intrigar entre sí. No importa Díaz o Qiaogun, todos pasaron por alto la existencia de Shellan hace mucho tiempo. Pero no había culpables, el hecho era que el increíble poder de ataque del troll mostrado en su home run original era más que suficiente para eliminar la idea de que Shellan siguiera viviendo. La visión del troll había perdido sus objetivos de asalto, por lo que dirigió su atención hacia la lejana sucesión de disparos contra él. Colocando su mano sobre sus ojos y frotándolos, el dolor abrasador desencadenó su naturaleza viciosa. Rugiendo furiosamente, los músculos que agarraban el palo del árbol se hincharon una vez más. Obviamente, quería darle a Díaz otra muestra de su Tretos of Slaying. Como dice el refrán, la sabiduría viene con la experiencia. Díaz había sufrido previamente desastrosamente bajo el Tretos of Slaying, obviamente, había ideado un plan de contingencia adecuado. El riesgo y las oportunidades existían juntos, mientras lanzaba su arma autoritaria, ya no tenía la capacidad de proteger su ojo derecho. Era la mejor oportunidad de Díaz para infligir daño letal. En ese momento, Díaz había calculado en silencio el daño aproximado infligido, podía confirmarlo aproximadamente. Si aprovechaba esta oportunidad para lanzar un disparo de ráfaga, el troll se quedaría ciego si el ataque aterrizara con precisión. A partir de entonces, su ataque seguido no sería inexistente. Si Díaz elige evadir y retirarse, es posible que ni siquiera esquive con éxito el ataque a Oi, posteriormente, enfrentará la ira del troll. En ese momento, la muerte sería segura. Por lo tanto, Díaz descartó la idea de tratar de esquivar el palo de árbol entrante. Se paró firmemente en el árbol y apuntó hacia el ojo derecho del troll, luego presionó el gatillo. Un disparo de ráfaga de 3 balas se precipitó en un instante. Habilidad. Disparo en ráfaga, 3, activado. Desde lejos, Shellan observó esta escena. No pudo evitar elogiar el asombroso juicio de Díaz incluso frente a la muerte. En 100 consideraciones, una sería pasada por alto. Díaz también había cometido el mismo error, y eso fue que subestimó el intelecto del troll. Anteriormente, cuando el troll utilizaba ese lanzamiento de árbol de la matanza, no infligía mucho daño al oponente y, por lo tanto, hacía que el troll se pusiera melancólico. Esta vez, ajustó su ángulo de lanzamiento haciendo que la trayectoria del palo aterrizara directamente en Díaz, quien acababa de terminar de disparar. Auge. Se produjo una intensa explosión de madera, mientras fragmentos de madera y lodo se esparcieron en todas direcciones. Díaz había recibido heridas graves anteriormente y finalmente logró restaurar algo de HP con sus medicamentos. Pero esta explosión lo arrojó instantáneamente 7-8 metros hacia atrás, mientras su cabeza golpeaba fuertemente contra una piedra causando un daño secundario. El daño infligido a la cabeza se amplificó por 3, lo que provocó que se hundiera en coma. Sangre fresca brotaba de su nariz y oído, ya que se veía extremadamente feo contra el barro. Eso sí, después de recibir la ronda de balas el troll no quedó mejor. Lanzó un rugido de agonía y rabia mientras se arañaba la cara con ambas manos. Tejidos rotos del globo ocular mezclados con un líquido azul claro rodaron por las yemas de sus dedos. Para una criatura que dependía de la visión, hundirse en una oscuridad sin fin era sin duda extremadamente estresante. Los rugidos fanáticos del troll reverberaron contra los árboles, las rocas y todos los demás objetos de los alrededores, era como una tormenta devastadora que pasaba con una ferocidad incomparable. Capítulo 149. Rebelde. Después de que el troll cegado terminó de despotricar, un radio de 10 metros a su alrededor estaba en completo desorden. El troll se sentó en el barro mientras resoplaba y resoplaba, como el sonido de un fuelle antiguo. Su gruesa piel grisácea también se había agrietado por su arrebato, especialmente los codos y las rodillas que expusieron limpiamente su carne.
Agregando las heridas menores infligidas por los miembros de la secta Simbiosis, acumularlas sería como tener un cuerpo cubierto de moretones. Qiao-gun primero se adelantó para ver cómo estaba inconsciente Díaz. Confirmando que su cabeza había sufrido una conmoción cerebral severa y que no se iba a despertar pronto, se puso de pie con un brillo indescriptible en sus ojos. Un cambio tan extremo incluso hizo que el cercano Gale sintiera repentinamente una sensación desconocida, como si el jefe que siempre conoció hubiera cambiado a otra persona. Ahora es nuestra mayor oportunidad. Qiao-gun se adelantó, agitando el puño en alto. Esa maldita bestia está completamente cegada, además la tormenta es fuerte y ruidosa. Mientras uno de nosotros ataque mientras el otro lo distrae con sonidos a un lado, entonces nuestro riesgo se reducirá considerablemente. Aunque las palabras de Qiao-gun ardían con ira apasionada, Gale no pudo evitar recordar las horrendas escenas mutiladas de sus 3 camaradas muertos. Con este pensamiento, tartamudeó. Jefe, ¿por qué no esperar un rato? Dado que el troll está cegado, déjalo morir por la pérdida de sangre. La cara de Qiao-gun de repente se hundió cuando arremetió. Visite Freweb, no ve, L-Com para una mejor experiencia de usuario. ¿Esperar? Tonto. El troll es una criatura legendaria, tiene una adaptabilidad mejorada. A pesar de que está en estado de shock por perder su visión, pero una vez que se sintoniza con ese estado, puede utilizar fácilmente sus oídos para buscar enemigos. Entonces tratar de matarlo requeriría que nuestras vidas estuvieran en juego. Yo iré primero. Cuando me retire, usa tu voz para desarmonizar su audiencia. Qiao-gun finalmente alcanzó su equipo de combate cuerpo a cuerpo, un gancho de hierro relativamente afilado. El anzuelo parpadeó con un brillo azul oscuro, y este objeto era visto comúnmente por Cheyenne en el mundo marino del Caribe. Muchos piratas lisiados instalarían eso en sus miembros decapitados. Pero uno que tendría un brillo azul oscuro era mucho más raro. Qiao-gun se bajó, el gancho de hierro en su mano brillaba con un brillo azul oscuro bajo la lluvia. Luego cargó hacia la bestia gigante que descansaba. Levantando el gancho, seguido de un destello de metal frío, el afilado gancho perforó una grieta que ya estaba en la rodilla derecha del troll. El anzuelo tiró y se abrió desgarrando un trozo de carne. El troll se sobresaltó con un grito miserable, como si la sopa hirviendo se hubiera derramado sobre él. Haciendo una mueca de dolor, barrió sus manos contra la fuente del dolor. Pero después de atacar, Qiao-gun rápidamente se hizo a un lado y, simultáneamente, Gale gritó desde un lado, enmascarando la retirada de Qiao-gun. Después de eso, los frenéticos golpes sin rumbo del troll golpearon contra el barro, la ceguera había dañado por completo su utilidad. Tu turno. Qiao-gun estaba empapado en barro, luciendo extremadamente horrible mientras sus ojos se filtraban con una excitación enloquecida. Limpió su gancho de hierro y lanzó una mirada asesina de Gale impidiéndole tener dudas. Bajo la presión coercitiva, los ojos de Gale brillaron con crueldad mientras sacaba un afilado sable de dientes de sierra. Esperando a que el troll recuperara la compostura y volviera a su modo de descanso, se arrastró hacia adelante. Luego, apuntando hacia el mismo lugar que Qiao-gun, empujó con una fuerza inmensa. Esta puñalada despiadada hizo que el troll gritara de horror. El ligamento de la rodilla y los vasos sanguíneos del troll habían sido cortados. Gale omitió por completo sacar su sable, lo soltó sin rodeos y se alejó rodando. Al mismo tiempo, Qiao-gun gritó para diluir la audición del troll. La esquiva de Gale fue extremadamente emocionante, ya que el troll arremetió confundido, sacó el sable de dientes de sierra y lo arrojó al suelo. Gale logró recuperar el sable y escapó ileso. Bajo tales circunstancias, la vida del troll se agotó gradualmente debido a los constantes ataques y distracciones. Sin embargo, la abundante fuerza del troll no pudo ser utilizada. Al final, ni siquiera tuvo fuerzas para gritar. Especialmente su rodilla derecha, Qiao-gun lo agredió repetidamente e incluso expuso su espeluznante rótula blanca. Incluso estar de pie era una tarea ya que se balanceaba violentamente. Por supuesto, a medida que el troll se adaptaba gradualmente a su ceguera, sus ataques se volvían cada vez más amenazadores. Qiao-gun no pudo esquivarlo y quedó impresionado, aunque no estaba gravemente herido, todavía sudaba frío. Mientras se retiraba, Gale fue pateado accidentalmente por el troll histérico. Escupiendo sangre mientras volaba por el impacto, el barro cubrió toda su cara. Su HP se había desplomado instantáneamente del 70% a menos del 30%. Actualmente, ambas partes estaban al borde del agotamiento.
Pero la única diferencia era que los dos de la secta simbiosis estaban esperando lentamente su momento. Esperando que termine la duración del tiempo de reutilización de sus medicamentos antes de restaurar su salud. Sin embargo, el troll solo podía descansar en su lugar y confiaba en su propia regeneración. Por lo tanto, se podría decir que el lado de Qiao-gun tenía la ventaja superior. Pero en este momento, después de recuperar su salud, Qiao-gun exclamó con resolución. Vamos a apuntar a su rodilla por última vez. Ya calculé que después del próximo ataque, su pierna derecha debería quedar completamente lisiada. Vamos. Gale se limpió la sangre de la boca. Originalmente abrió la boca para decir algo, pero decidió callarse porque vio la euforia enloquecida en el rostro de Qiao-gun. Era como una persona completamente diferente, sin importar lo que dijera, Qiao-gun definitivamente no cambiaría de opinión. La atractiva perspectiva de matar a una criatura legendaria lo impulsó a avanzar sin restricciones. El barro bajo sus pies estaba helado. El repugnante hedor de troll empeoraba cuando se mezclaba con sangre. Las numerosas heridas en su cuerpo indicaron un intenso dolor en su mente. Sin embargo, Gale sintió que la velocidad y la fuerza de este mismo ataque se ejecutaron perfectamente, incluso capturó inteligentemente la instancia en que el troll se detuvo. El incisivo sable de dientes de sierra penetró profundamente en el tendón gris ceniza. Empujando más profundamente, la sensación de aserrado contra el tendón resistente pero elástico agitó el corazón de Gale. Luego retiró su cuerpo, agachándose mientras cargaba hacia la izquierda. Aunque esto creaba un sonido de chapoteo constante contra el barro, era la forma más rápida de escapar del troll. Además, con Qiao-gun gritando a todo pulmón al otro lado, el troll recién cegado nunca reaccionaría a él a tiempo. Después de salir disparado, el cuerpo de Gale se relajó gradualmente e incluso pensó en su mente. Finalmente esto ha terminado. Aunque sentía una extraña incomodidad, la misma sensación cuando uno sale de casa sin cerrar la puerta, no podía pensar en lo que le faltaba. Pero cuando descubrió la sombra increíblemente autoritaria que se proyectaba sobre él por el ataque del troll, su premonición anterior finalmente se aclaró. Gritos. Maldita sea, ese bastardo de Qiao-gun no gritó para distraer al troll. Aunque el troll había recibido un fuerte golpe, poco a poco se fue acostumbrando a la oscuridad. Aunque la lluvia torrencial estaba cayendo, pudo identificar los sonidos claros que hizo Gale mientras rodaba y se alejaba. Después de haber sido presionado durante tanto tiempo, finalmente desató su vientre lleno de frustración. Rugiendo furiosamente mientras hurgaba en dirección a Gale. En su desesperación, Gale gritó. Su corazón estaba lleno de un odio intenso y la rabia de ser traicionado. Explotó con su fuerza moribunda, usando sus manos para arañar el barro. Incluso la piel alrededor de las yemas de sus dedos estaba desgarrada y sangrando, mientras su instinto de supervivencia lo impulsaba hacia la jungla cercana. Si pudiera escapar con éxito, sin duda los sonidos que hizo se reducirían en gran medida. Esto aumentaría sus posibilidades de sobrevivir en esta región. Pero delante de él apareció una persona. Pistola Qiao. El rostro de Qiao-gun estaba estupefacto, el remordimiento llenó sus ojos, pero abrumador era una mirada fanática de alivio y liberación. Dado que los dos pertenecían a la secta simbiosis, cualquier ataque mutuo no resultará en daños. Solo podrían cambiarlo después de la pelea, e iniciar fuego amigo tendrá consecuencias nefastas. Pero esto no significaba que sus acciones desafiarían las leyes de la física, no se cruzarían como si fueran invisibles. Por lo tanto, Gale golpeó al Qiao-gun que obstruía. Los enormes pies del troll pisotearon la parte inferior del cuerpo de Gale y el barro. Un dolor abrasador lo electrizó. Antes de que pudiera soltar un sonido, fue expulsado rápidamente. El viento sopló contra su rostro, mientras su entorno se volvía borroso. Cuando aterrizó, su visión se oscureció y se hundió en un estado cercano a la muerte, todo lo demás era borroso. Aunque el troll parecía un tonto pesado, había captado sus propias técnicas depredadoras. Cuando antes pateaba, soportaba su peso con la otra pierna. Pero actualmente, su rodilla derecha estaba gravemente herida. Como habitualmente ejercía fuerza, la pierna derecha transmitía un dolor punzante y era completamente incapaz de moverse. Se desplomó enorme hacia adelante mientras se derrumbaba miserablemente en el suelo. El troll soltó un siseo triste, mientras rodaba por el barro incapaz de levantarse. Al presenciar tal escena, Qiao-gun se rió a carcajadas como un loco. Su risa era aguda y penetrante hasta los tímpanos. Su risa transmitía un alivio satisfecho.
Cerca, el troll escuchó su risa e hizo todo lo posible por moverse, pero su rodilla derecha cedió por completo bajo su enorme peso. Solo podía rugir enojado. De repente, la risa de Qiaogun llegó a un final abrupto. Fue como si le hubieran cortado el cuello de repente. Su rostro se volvió terriblemente feo, un miedo inexplicable y una ira en sus ojos. Miró hacia el lado derecho del bosque oscuro. Enunciando sus palabras lentamente. Salga. Dentro del bosque oscuro, una figura salió lentamente. Capítulo 150. Supresión completa. El recién llegado inesperado tenía pasos firmes y uniformes, como si cada paso estuviera medido correctamente. Su puño gemelo descansaba alto a su lado, mientras se acercaba como una montaña incesante y majestuosa. La oscuridad demasiado cautelosa detrás, la tierra e incluso la lluvia torrencial se retiraron a su alrededor. Qiaogun inspeccionó a este hombre, obviamente queriendo ejercer su dominio. Sin embargo, su expresión expuso una mirada asombrada. «¿Eres tú?» Ese hombre respondió tranquilamente. «Por supuesto que soy yo». Qiaogun se rió con frialdad. «¡Qué cerdo tan codicioso! Marinero, te las arreglaste para mantener tu vida después del asalto de ese troll. Entonces deberías haberlo apreciado y no salir a morir. Visite Freenet.com para una mejor experiencia de usuario». El recién llegado era, naturalmente, Sheyan, que esperaba en silencio. Después de que Qiaogun terminó de hablar, recibió una lista urgente de notificaciones de la impresión de pesadilla. El concursante número 33192 ha iniciado la batalla. El concursante número 33192 ha iniciado la batalla. El estado pacífico expirará en 10 segundos. El contador de 10 segundos ha comenzado. El concursante N.Grados 33192 declaró proactivamente hostilidad contra usted, se deduce una penalización de 6000 puntos de utilidad y se transfiere el 50% a su cuenta. Después de que esta lista de información desapareció, Qiaogun ya se estaba acercando a él con su gancho de hierro azul oscuro que brillaba débilmente y una mirada maliciosa. Avanzando con grandes pasos. Un rugido resonó en su garganta. «Tonto. ¿Crees que soy débil más allá de toda esperanza? ¿De verdad crees que puse todas las cartas? Conocerse a uno mismo es lo más importante. Si los ojos de uno solo pueden ver las recompensas, entonces su resultado final sería morir de una muerte humillante como un perro. Ahora deberías estar agradecido conmigo. Porque antes de matarte, te dejaré 3 segundos para que me ruegues». La expresión de Sheyan era ignorante, como si tratara totalmente las palabras de Qiaogun como una hoja de perro. Esto hizo que Qiaogun se enojara aún más, su corazón saltó con crueldad. Blandiendo su gancho de hierro mientras cortaba. Sheyan giró su muñeca, ya estaba sosteniendo su propio hacha de masacre de huesos, resistiendo de inmediato el ataque de Qiaogun. Sin embargo, le faltaba fuerza y fue empujado hacia atrás 3-4 pasos. Qiaogun se rió histéricamente. «Mira tu débil fuerza, ¿todavía piensas en chuparme?» Antes de que cesara su risa, Sheyan avanzó repentinamente y atacó con su hacha. La expresión de Qiaogun se volvió seria, sin intentar esquivar a quien atravesó con su gancho. TSSK, una herida terrible se abrió en el pecho de Sheyan mientras la sangre salpicó su rostro. Sin embargo, el rostro de Sheyan era completamente indiferente, solo balanceó el hacha ferozmente sobre su hombro derecho. Los dos comenzaron a intercambiar golpes, pero cuanto más luchaba Qiaogun, más aprensivo se sentía. Esta persona frente a él obviamente ni siquiera poseía 15 puntos de fuerza y estaba muy presionada por él. Además del arma azul oscuro que elevó laboriosamente a LVL6, su oponente debería haber sucumbido a él hace mucho tiempo. Pero la cruel realidad era que, en cambio, sus propios puntos de vida habían disminuido a un estado alarmante, por debajo del 50%. En ese momento, Sheyan una vez más tomó un anzuelo de él. Cuando el largo gancho de hierro cortó contra su cráneo, la sangre salpicó, pero su ataque solo dejó una pequeña cicatriz. La sangre empapó el cabello de Sheyan, pero Sheyan aprovechó esta oportunidad para dar un paso adelante. Los dos chicos se miraron, oliendo el sudor y la sangre del otro. Incluso su intensa exhalación de aliento se golpeaba entre sí. Las venas en la frente de Qiaogun se hincharon, quería levantar el brazo para atacar a su oponente. Sin embargo, el rostro de Sheyan permaneció tranquilo, con un puño que golpeó contra su ojo izquierdo. Sangre mezclada con líquido ocular brotó y se derramó de sus ojos.
Qiao-gun se agarró el ojo izquierdo, su rostro temblaba de dolor mientras retrocedía furiosamente. Sheyan no lo persiguió, sino que permaneció pacíficamente bajo el cielo nocturno. Su apariencia era misteriosa y difícil de comprender. Apretando su puño, gritó fríamente. Lo siento, señor Qiao-gun, a sus ojos, solo soy una carne de cañón inútil. Pero en realidad posee la fuerza suficiente para matarte 10 veces. Despliega tu carta de triunfo, Qiao-gun. Déjame ver qué más tienes bajo la manga. No me digas, ¿este mocoso posee un poderoso equipo defensivo? El horrorizado Qiao-gun tenía abundante experiencia en batalla, su suposición se acercó inmediatamente a la verdad. Sin embargo, su rostro filtró una mueca siniestra, retrocediendo 2 pasos, respondió. ¿Crees que puedes ganar solo con una defensa alta? Te diré, por este día que he sufrido en silencio, el precio que pagué definitivamente no está dentro de tu imaginación. Cualquiera que me obstruya morirá. Después de hablar, apareció una débil fosforescencia en su palma izquierda. Ese brillo fue flotando gradualmente en el viento, como un fuego fatuo mientras cubría su gancho de hierro. El resplandor azul oscuro que originalmente parpadeaba se volvió translúcido gradualmente. Parecía un arma etérea. Obtuve esto del mundo del Señor de los Anillos, gasté 300 puntos completos de logro de grupo para adquirir este artículo. Piedra de afilar fantasma. Este objeto puede otorgar temporalmente a mi arma las características de las armas del ejército fantasma, puede anular por completo cualquier defensa. No importa si es una habilidad individual, una armadura gruesa o incluso las regulaciones del reino. Todo se romperá contra mi arma fantasmal. Ahora muere. Qiao gritó mientras levantaba el gancho de hierro fantasmal y lo lanzaba hacia adelante. El corazón de Sheyan se estremeció, realmente no anticipó que esta persona tuviera un objeto tan aterrador. Solo podía levantar su hacha para bloquear. En cambio, su resistencia no encontró nada, ya que el gancho translúcido que brillaba débilmente pasó por alto por completo el hacha y penetró en el pecho de Sheyan. Este ataque fue extremadamente abrupto. Sheyan no se especializó en agilidad y no pudo evadir. Solo podía prepararse inútilmente. Pero justo cuando el brillante gancho translúcido tocó la piel del pecho de Sheyan, una repentina ráfaga de niebla azul sopló. El gancho se materializó una vez más y dejó un corte superficial en el pecho de Sheyan. Sin embargo, la niebla se condensó formando una roca ordinaria cuando aterrizó en el lodo. Al mismo tiempo, Sheyan y Qiao-gun recibieron una notificación. La piedra de afilar fantasma ignora las características de defensa física, el conflicto surge con las regulaciones del reino / la habilidad innata del concursante N1018. Conflicto en los datos, calculando la precedencia de clasificación, la piedra de afilar fantasma tiene prioridad sobre la regulación de daño del 40% del concursante. La piedra de afilar fantasma tiene prioridad sobre su regulación de defensa. Calculador. Tu habilidad innata. La resistencia tiene prioridad sobre la piedra de afilar fantasma. Siguiendo las características especiales de la piedra de afilar fantasma, cualquier efecto de reducción de daños se cancela por la fuerza, devolviendo al concursante al estado original. La piedra de afilar fantasma es extremadamente única, agregarla es como lanzar un hechizo. Por lo tanto, una vez que se rompa / obstruya, desaparecerá. En el futuro, este objeto seguirá apareciendo, de ahí la explicación. Qiao-gun miró la explicación, su expresión estaba llena de incredulidad. En cambio, Sheyan aprovechó esta oportunidad, saltando hacia adelante mientras su habilidad avanzada Grappling LVL2 mostraba un golpe de codo seguido de una rodilla antes de terminar con su hacha. Instantáneamente cortó los brazos de Qiao-gun mientras la sangre brotaba y se retiraba patéticamente. Finalmente se alejó rodando para evitar la cadena de golpes. Una vez que se levantó de nuevo, su rostro estaba pálido y sus músculos faciales se encogían. Sus dientes chocando entre sí, esto no fue porque lo golpearon miserablemente. Esto se debió a que Qiao-gun pudo sentir que el marinero frente a él lo había reprimido por completo, estaba completamente abrumado. Actualmente, a los ojos de Qiao-gun, este hombre conocido como Seaman había cubierto previamente sus ojos con una densa niebla. Esto le costó el grave error de juicio de su parte. Sin embargo, sus ojos permanecieron firmemente obstinados. Incluso llevaba un rastro de confianza y ridículo. Saca tu última carta de triunfo. Los labios de Sheyan se curvaron en una sonrisa malvada. Apretó el puño mientras su palma palidecía.
Aunque parecía un desastre, sus ojos ardían con una pasión ardiente. Desde lejos, su mirada también penetrará con fuerza en los ojos de uno. Estaba rebosante de una arrogancia exigente, provocando una sensación sofocante en los demás. Qiao-gun finalmente se movió, un miedo se apoderó de sus ojos. ¿Tú, cómo lo supiste? ¿Quién te lo dijo? ¿Quién? Sheyan entrecerró suavemente los ojos y se burló de él. Nadie me dijo, si tienes que nombrar a alguien, entonces esa persona eres tú. La expresión de Qiao-gun era como si viera un fantasma. Tropezando un paso atrás, exclamó. Tú, ¿cómo es esto posible? Sheyan se burló. Te pregunto, la secta simbiosis no debería estar encabezada por ti, ¿verdad? Qiao-gun respondió. Por supuesto que no. Sheyan continuó. Por la información que proporcionó anteriormente, el jefe de la secta simbiosis al menos ha entrado en este mundo unas cuantas veces. Debe estar rebosante de talento y habilidad en cuanto a espíritu e intelecto, así es como puede obtener el favor de un personaje importante de la historia en este mundo mágico predominante. Lo que explica su poderoso estatus. Del mismo modo, la mente maestra detrás de la tripulación del Bench Syndicate también tomó el mismo camino, por lo tanto, existe un conflicto tan intenso entre las dos partes.